Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este Salud con Alma dedicado a la salud cardiovascular. Hoy reunimos tres piezas fundamentales de un plan de salud para la mejora de esta salud cardiovascular. Por un lado, los pacientes, que son la razón de todo lo que se hace. Por un lado, los profesionales de atención primaria. Vamos a tener médicos de atención primaria que nos van a contar qué se hace desde la atención primaria para hacer una mejor prevención, una mejor atención, un mejor proceso de seguimiento de los pacientes, que es la primera línea de la detección y el acompañamiento. Vamos a ver enfermeras de cardiología, un papel fundamental, y vamos a ver cardiólogos que trabajan cada día para prevenir, para tratar, para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con enfermedades del corazón, ¿no? Sabemos que la salud cardiovascular es mucho más que evitar un infarto, controlar la tensión. Es evidente, es entender que el corazón responde a todo, a lo que comemos, a cómo dormimos, al estrés que acumulamos, a si nos movemos o no, a si fumamos y también a cómo vivimos nuestras emociones. Por eso cada persona juega un papel activo en su propia salud, pero siempre acompañada de los profesionales de la salud que nos guían y apoyan en todo ese proceso, ¿no? Hoy queremos poner sobre la mesa un mensaje claro. La prevención funciona y eso es un elemento muy importante. Detectar a tiempo la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto puede evitar complicaciones graves. Y es evidente que pequeños cambios, caminar 30 minutos al día, reducir la sal, dejar el tabaco, seguir el tratamiento correctamente, pueden disminuir de forma muy significativa el riesgo cardiovascular. Y aquí está el trabajo en equipo, que es esencial, la coordinación entre niveles asistenciales, el trabajo de los pacientes, el empoderamiento de esas personas que reciben el tratamiento, la comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes es fundamental para mejorar esa calidad de vida, ¿no? En este Salud con Alma vamos a recibir a diferentes personas que creo que tienen un papel muy importante en ese proceso. Vamos a tener, en primer lugar, vamos a tener a Juan José Gómez Doblas y a Manuel Almendro. Son dos cardiólogos que uno trabaja en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Juanjo Gómez Doblas, y Manuel Almendro en el Hospital Virgen Macarena. Juanjo además es el director del Plan de Salud Cardiovascular en Andalucía. Vamos a tener también a Ricardo López. Ricardo López es un rehabilitador, cardiólogo rehabilitador del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Vamos a tener a Paloma Cerezo, médico de familia, que trabaja también en el Plan de Salud Cardiovascular, a Julia Quevedo, que es directora asistencial en Madrid, en el Servicio Madrileño de Salud, y además es presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria. Vamos a tener también a Conchi Cruzado, que es enfermera de una unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y persona clave en el ámbito de la enfermería, en el ámbito cardiovascular, de la Sociedad Española de Enfermería en Salud Cardiovascular. Y vamos a tener también a dos personas ligadas al mundo de los pacientes. Tomás Fajardo, por un lado. Tomás Fajardo es presidente de Cardio Alianza, es paciente que ha tenido dos infartos. Y vamos a tener también a Inma Perteguer, que es familiar de un paciente con un infarto, y además ella tiene una arteriopatía periférica, por tanto también la podemos meter en ese grupo de pacientes cardiovasculares. Veremos todas estas entrevistas y terminaremos haciendo algún comentario sobre las mismas. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Empezamos con Juanjo Gómez Doblas y Manuel Almendra. Estamos con Juan José Gómez Doblas, jefe de servicio de cardiología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, es el director del Plan de Salud Cardiovascular de Andalucía, cardiólogo de referencia, y también estamos con Manuel Almendros, cardiólogo
en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Él además también forma parte del grupo de responsables del plan de salud cardiovascular a nivel de cardiopatía isquémica y por tanto un lujo teneros a los dos, ¿no? Me gustaría un poco que me contáis cuáles son los principales desafíos que tiene Andalucía en cuanto a salud cardiovascular. ¿Qué, qué pensáis que tiene delante para poder mejorar la salud cardiovascular de las personas que viven y trabajan en Andalucía? Juanjo, empiezas tú. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, Jean Charles, por estar aquí. Y bueno, en primer lugar, yo creo que el problema es cuando hablamos de salud cardiovascular, es si queremos mejorar la salud, pues, tenemos que hablar fundamentalmente de prevención. Y digamos que en Andalucía uno de los problemas que tenemos es que algunos de los factores de riesgo más relacionados con la aparición de enfermedad cardiovascular pues son más prevalentes que en otras comunidades o del Estado español o de incluso en entorno de los países mediterráneos. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que fundamentalmente son más prevalentes en nuestra comunidad y sobre los que habría que actuar de forma más eficaz? En la prevención, pues fundamentalmente el sobrepeso, la obesidad, que está incluso creciendo como en casi todas las sociedades occidentales, pero en la nuestra es un poquito mayor que en el resto de las comunidades de España. Y asociado a la obesidad, pues como no puede ser de otra manera, también tenemos un mayor índice de diabetes, también relacionado con la obesidad, así como también una mayor prevalencia todavía, aunque claramente en descenso, pero todavía mayor con respecto a otras comunidades en relación al tabaquismo. Esto es lo que hace que probablemente algunos de estos factores, junto con otros factores que no son, digamos, tan clínicos como pueden ser, por ejemplo, el nivel socioeconómico bajo de algunas zonas de nuestra comunidad, pues hacen que tengamos una mayor enfermedad cardiovascular y el reto sería probablemente intentar actuar sobre la raíz, que sería mejorando estos aspectos. Yo creo que el tema de asistencia sanitaria, digamos, siempre se puede mejorar, pero realmente tenemos una red que yo creo que es bastante adecuada, moderna y, digamos, muy similar a la que hay en el resto del país, pero sí que tenemos que mejorar mucho más en lo que son tareas de prevención, aunque a mí no me gusta ya el término de prevención primaria y secundaria, de prevención antes de que aparezca la enfermedad y especialmente incluso en edades muy precoces como puede ser, por ejemplo, la infancia. Manuel lo tenemos, aunque no lo veamos, pero está ahí, Manuel Almendro. Eh, la prevalencia con estos factores de riesgo que comentaba Juanjo, la prevalencia que tenemos de enfermedades cardíacas, de enfermedades cardiovasculares, es alto, ¿no, Manuel? Diría yo. Sí, sí, además hay, como ha comentado bien Juanjo, ante todo también darte las gracias por la invitación y bueno, estar con un amigo además, con Juanjo desde hace tiempo y hemos colaborado en muchas tareas cardiológicas. Pues existe una paradoja, ¿no? La paradoja mediterránea de enfermedad cardiovascular, que precisamente en lugares donde se supone que tenemos una dieta saludable, o por lo menos eso creíamos, la prevalencia, incluso la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular sea mayor que en otras comunidades o en otras zonas de nuestro territorio nacional. Esto además, como Juanjo ha comentado previamente, parece que no está enlazado a problemas genéticos, porque se han estudiado polimorfismos de lipoproteínas en nuestra comunidad y no parece que tengamos una mayor prevalencia de estos polimorfismos que hacen que aparezca o que haya mayor tasa o prevalencia de enfermedad cardiovascular, sino que parece que todo nace o empieza desde la infancia, adolescencia. Yo recuerdo la tesis doctoral mía fue sobre factores de riesgo cardiovascular en la infancia y en la adolescencia. Y lo que sí se veía es que parece que hay un tracking, un seguimiento de los factores de riesgo ya desde la adolescencia que se mantiene hasta la edad adulta y que probablemente esté influenciado por los cambios en los estilos de vida que estamos viendo, la disminución del ejercicio físico y una de ellas probablemente es la alta prevalencia de obesidad infanto-juvenil que tenemos en nuestra comunidad, que probablemente sea el inicio, como sabéis o como saben la población, la enfermedad cardiovascular no se inicia cuando aparece el infarto, en este caso la cardiopatía isquémica, sino que parece que se inicia desde un periodo durante el cual se van depositando lípidos en los vasos, principalmente los vasos de mediano y gran calibre, y aparece la aparición de enfermedades cardiovasculares o la manifestación clínica
a partir de la cuarta o quinta década de la vida. Por lo cual parece que tenemos que comenzar la prevención, en este caso la prevención primaria, desde edades muy precoces, porque el adolescente que cuando va a cumplir los 18, 19 años ya presenta datos de factores de riesgo, incluso glucemia alterada en ayunas y en algunos casos diabetes tipo 2 en adolescentes ya con obesidad marcada, pues probablemente sean sujetos que en la edad adulta van a desarrollar enfermedad cardiovascular de forma más precoz. Por lo tanto, el mensaje es que debemos de hacer prevención primaria ya desde las etapas más precoces de nuestro desarrollo. Sin duda alguna, por tanto, el papel del paciente es esencial para esa historia, el papel de la ciudadanía en general, ¿no? Porque muchos de ellos son pacientes mucho más tarde, ¿no? De alguna forma, la prevención tiene que pasar por un trabajo desde pequeños para ayudar a que ese proceso, cuando llega a cierta edad, no tengan esos eventos cardiovasculares que al final generan una atención muchas veces aguda como decía Juanjo, con un sistema que tiene unos servicios bastante adecuados en comparación con otras comunidades, ¿no? Así es. La verdad es que todo esto al final estamos inmersos en la creación del nuevo plan de cardiopatías de Andalucía y pasa por lo principal que es la prevención primaria, es decir, conocer qué factores de riesgo tenemos en nuestra comunidad, a qué poblaciones afecta y en quiénes precisamente tenemos que incidir o debemos, sería la base de la pirámide. Después, a medida que aparecen patologías, probablemente el pico de la pirámide, que es a lo que nos dedicamos, la mayoría de, en este caso los cardiólogos, que atendemos a pacientes con enfermedad cardiovascular aguda o en fase ya crónica, probablemente es en esa base de la pirámide donde debemos de incidir en la mayoría de nuestras medidas, tanto medidas de prevención como medidas de tratamiento en los casos en los cuales haya que empezar una medicación. En este caso, por ejemplo, lo más conocido son las estatinas en los pacientes con hipercolesterolemia, que se detecte de forma precoz. Juanjo, en la historia de los pacientes, con enfermedades cardiovasculares, cuando hablamos de pacientes con infartos, pacientes con insuficiencia cardíaca, cuéntanos un poco el número, la prevalencia de esta situación de las enfermedades más importantes que padecen los ciudadanos de Andalucía en estos momentos. Pues mira, normalmente digamos que las grandes patologías cardiológicas son tres. Una es la cardiopatía isquémica, que incluye el infarto y la angina de pecho, ahora desgranamos un poco su prevalencia, la insuficiencia cardíaca y en tercer lugar, digamos, están las arritmias, ¿no? Empezando, por ejemplo, quizás con la que tenemos la prevalencia de cardiopatía isquémica es difícil de valorar, pero más o menos en Andalucía, digamos, hay algún estudio de angina estable que estaba en torno a un 4 o un 5% de la población nacional, más o menos podría inferirse algo parecido para Andalucía, pero también lo que sí sabemos más o menos es el número de infartos agudos con elevación del ECT que tenemos en Andalucía, que la media está más o menos en unos pues 10.000 al año más o menos en toda la comunidad. Esos son con elevación del ECT, que es un tipo de infarto que se trata de forma muy aguda. Y luego tendríamos lo que son los infartos sin elevación del ECT, que son por lo menos un 60% más. Es decir, por ejemplo, estaríamos hablando de casi otros 2.000 más o menos al año. Es cierto que la prevalencia de cardiopatía isquémica en los últimos años, como está pasando en todos los países occidentales, está decreciendo ligeramente. Bueno, no diría tanto la prevalencia, si hablamos de la cardiopatía isquémica crónica, pero sí, de luego lo que cae claramente es la mortalidad. ¿Y por qué cae la mortalidad? Pues por varias razones. Una, porque obviamente las estrategias de prevención están calando en las sociedades occidentales, sociedades más ricas que tienen más capacidad de hacer esa prevención. Por otro lado, los tratamientos que tenemos actualmente para el tratamiento sobre todo del infarto agudo del miocardio es un tratamiento que bueno, se aplica en la gran mayoría de esta población, que cerca del 90% de ellas con éxito, pues reduce la mortalidad de forma muy significativa. De manera que en toda la sociedad, incluida la comunidad andaluza, estamos reduciendo la mortalidad por infarto y por cardiopatía isquémica. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca, que es la otra gran patología cardiovascular, pues fundamentalmente hay estudios previos, algunos aquí en Andalucía, hablaba del 4% de la población, yo creo que es un poco menor porque otros estudios
más globales hablan de en torno a un 2% más o menos de la población general, pues estaríamos hablando de que, al contrario de lo que ocurre con la diabetes química, no solo no decrece, sino que nos cuesta controlarla porque va aumentando. La explicación de por qué esta aumenta es porque probablemente la insuficiencia cardíaca se relaciona, hay dos factores que lo explican. Uno, la mayor edad de la población más envejecida, por tanto que con mayores años la insuficiencia cardíaca se asocia al final de otras cardiopatías, como la propia cardiopatía isquémica, las arritmias, la valvulopatía. Los pacientes, por un lado, viven más años, tenemos pacientes más mayores, pero por otro lado, precisamente lo que he dicho antes de la cardiopatía isquémica, los pacientes sobreviven más a las patologías cardíacas agudas, como puede ser, por ejemplo, un infarto, pero claro, esos pacientes a veces no se recuperan al 100%, sobreviven, pero tienen insuficiencia cardíaca en su historia natural, con lo cual la insuficiencia cardíaca a largo plazo, digamos, está aumentando y lo que se prevé es que aumente a lo largo de los próximos años. No solo aumenta su prevalencia, sino que también aumenta su mortalidad, porque la dificultad de cómo manejar la insuficiencia cardíaca es más difícil que manejar la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica aguda, como ejemplo el infarto, es un proceso muy estandarizado, que si tú pones los medios, y son medios realmente siempre los mismos, independientemente casi del hospital en que te muevas, pues el tratamiento tiene un éxito garantizado. En cambio, el manejo de insuficiencia cardíaca es muy multidisciplinar, depende mucho del apoyo social, familiar, enfermería, medicina de familia, medicina interna, cardiología, el hospital. Es decir, por eso la insuficiencia cardíaca es más compleja de estructurar su atención y por eso también tenemos peores resultados. Y la tercera patología son las arritmias, fundamentalmente ahí tenemos datos de la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en nuestro medio. Estamos hablando del 4% de los pacientes mayores de 40 años, que si hablamos de población general también estamos en torno al 1 o 2%. Es la causa del un tercio de los ictus que se producen en la población general y también pues la fibrilación auricular también va aumentando porque fundamentalmente tiene una relación muy lineal con la edad. A mayor población, la prevalencia es mayor, a mayor edad, mayor prevalencia de la fibrilación auricular y por tanto también lo que preveemos que en los próximos décadas la fibrilación auricular también no va a parar de crecer, ¿no? Eh, una de las cosas que has hablado, Juanjo, es del tema del infarto. Una de las cosas que tenemos ante el infarto es la puesta en marcha del código infarto. Contame un poco qué es, cómo funciona, la importancia de la actuación en tiempo rápido para poder tener menos mortalidad, como uno de los aspectos que tú decías, ¿no? Que la atención también ayuda no solo a la prevención, sino también la atención ayuda a disminuir la mortalidad. Cuéntanos, contadme un poquito el tema. Yo creo que Manolo, porque Manuel trabaja en una unidad de cuidados cardíacos agudos y él precisamente trata a estos pacientes su tarea habitual. Puede explicarnos un poco más cómo es el proceso, que si no pues, Manuel. Manuel. Sí, la verdad es que es un tema dentro de la enfermedad cardiovascular. Evidentemente, la cardiopatía isquémica es la que principalmente se lleva el mayor número de fallecidos y esto es algo que preocupa. Esto hizo que desde aproximadamente el año 2010 se iniciara el programa de código infarto en Andalucía, inicialmente centrado en la provincia de Sevilla y después pues se fue extendiendo al resto de provincias y actualmente es un plan autonómico, es decir, un plan autonómico que intenta reducir las diferencias regionales en la atención al infarto agudo de miocardio, entendido como el infarto agudo con elevación de ST. Actualmente el código infarto, la red de infarto, se centra principalmente en los pacientes que tienen el infarto más grave, es decir, el infarto en el cual, para que se pueda entender, el que se asocia a una oclusión completa de la arteria coronaria y que, por tanto, requiere un abordaje y una actuación muy precoz, ya que el tiempo es músculo, como bien conocido, y todo el tiempo que el vaso se encuentra cerrado es un tiempo que perdemos en el que se va perdiendo células miocárdicas, es decir, células cardíacas que al final van a dar lugar a lo que comentaba Juanjo, que en muchos casos va ligado a la aparición de insuficiencia cardíaca, a la cardiopatía isquémica, por la pérdida de fuerza o de unidades contráctiles a nivel del miocardiocito, ¿no? Esto hizo, pues bueno, que inicialmente se intentaran centralizar todas las llamadas cuando un paciente presenta un infarto, de ahí la importancia de lo que comentabas antes, Joan Carles, la educación de la ciudadanía en cuanto a poder
determinar o a poder establecer que uno está padeciendo un infarto, con la aparición de síntomas característicos, el dolor opresivo centrotorácico, irradiado habitualmente al brazo izquierdo o a la mandíbula, y la aparición de sudoración profusa, son síntomas que deben de reconocer rápidamente el ciudadano para poder alertar a la atención facultativa, a la atención médica. Esto se intentó centralizar a través de un centro de coordinación, que es el que se encarga de recibir la llamada desde el médico que atiende inicialmente al paciente para optimizar los recursos disponibles en cada momento. Es decir, poder trasladar al paciente a un centro que tenga capacidad de poder abrir el vaso, reperfundir el vaso lo antes posible. Inicialmente lo hacíamos hace años, yo recuerdo cuando era residente, y Juanjo probablemente también lo recuerde, que solamente hacíamos fibrinolisis, que era un tratamiento inmediato, intravenoso, para intentar diluir el trombo, pero se han visto, los ensayos clínicos han visto que abrir el vaso de forma mecánica, es decir, a través de un stent, mejora el pronóstico porque confiere un mayor resultado en cuanto a mortalidad a largo plazo. Pues las redes de infarto lo que intentaron inicialmente es optimizar los recursos y en eso todavía se basan y el leitmotiv del código infarto. Es decir, poder redirigir al paciente conociendo bien las redes, las cronas de traslado del paciente a los centros donde se pueden ofertar una angioplastia primaria, de forma que optimicemos este tiempo para minimizar el tiempo total de isquemia que el paciente va a sufrir. Esto ha repercutido claramente en la creación de estos códigos de infarto inicialmente provinciales y después extendidos a todo el territorio nacional, conociendo la idiosincrasia y las particularidades de cada región o de cada área de salud, el que se hayan reducido, y esto lo hemos publicado y hay publicaciones de otros grupos, de que se reduce la mortalidad y que se reduce la aparición de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que se atienden de forma precoz y de forma coordinada entre desde la atención primaria a la atención especializada, de forma que se obtienen estos resultados de salud y es lo que se intenta en los programas de salud, en el código infarto, establecerlo de forma unitaria para que no haya diferencias territoriales a la hora de la disponibilidad que un paciente puede tener de este tratamiento agudo, del infarto agudo, mediante la angioplastia primaria. Y de alguna forma has hablado de una serie de síntomas, Manuel, pero es evidente que los síntomas, los signos y síntomas no son exactamente iguales con la mujer, ¿no? Me gustaría hacer un planteamiento sobre el tema de las diferencias de la salud cardiovascular de la mujer, ¿no, Juanjo? ¿Hay diferencias a la hora de signos y síntomas que tienen y por tanto es necesario tener una mirada necesaria de género de alguna forma para tener en cuenta qué cosas son diferentes en las mujeres que en los hombres, sobre todo en el código, en el tema del infarto, de la cardiopatía isquémica, pero cuéntame un poquito, Juanjo. Sí, bueno, hay claramente hay ya, digamos, tenemos conocimiento de que la enfermedad cardiovascular en la mujer es diferente del hombre. Y tenemos que partir de que hay un sesgo inicial, que siempre que pensamos en un infarto, ya sea de la población general, incluso en la población médica clásicamente, se pensaba que el paciente del infarto es un paciente varón, ¿no? Y por tanto los síntomas que se atribuían al varón que tenía un infarto, si la mujer no los presentaba de la misma forma, pues probablemente no se le diagnosticaba de la misma manera y hay datos muy concluyentes de que la mujer pues tiene sintomatología diferente y por tanto eso hace que muchas veces al tener una sintomatología no tan típica como la del varón, que es lo más frecuente, hace que se diagnostique de forma más tardía y eso supone a su vez que al diagnosticarse de forma más tardía pues se trata peor y por tanto los resultados son peores y por tanto tiene una mayor mortalidad en la mujer. Ese es digamos, el principal concepto que hay que tener en cuenta. Luego, cuando se analizan diferentes, por ejemplo, estrategias de manejo del paciente, de la mujer con respecto al hombre con enfermedad cardiovascular, pues en general siempre hay más retraso en el diagnóstico, son pruebas objetivas, hay utilización de menos pruebas diagnósticas más agresivas, como puede ser, por ejemplo, la cronografía,
Pero también es verdad, y también hay que decirlo, que la mujer a veces pues tiene diagnósticos diferentes en el varón, o tiene formas de cardiopatía isquémica algo diferentes a las que tiene el varón de forma clásica, ¿no? Entonces esto hace que llegue un momento en que, sobre todo, hay que intentar que ese sesgo relacionado con la mujer pues se pueda evitar. Y muchas guías, muchas recomendaciones, lo que intentan ya, por ejemplo, es definir que el dolor de la mujer puede ser diferente al típico o clásico del dolor que se va a la mandíbula, al pecho, a los brazos, sino que puede ser más disnea, puede ser un dolor un poco más diferente en relación al que clásicamente tiene el varón, y que por tanto por eso no se infravalore la posibilidad del infarto en la mujer. Especialmente porque además la mujer, a medida que pasa la época perimenopáusica, tiene un riesgo igual que la del varón, e incluso a veces acentuado, con lo cual una persona, la mujer tiene un riesgo muy importante a partir de ese momento, y hay que tener en cuenta que incluso hay formas de cardiopatía isquémica que no es la típica, no es el trombo, como puede ser la disección coronaria, que aparecen en edades más jóvenes y a veces se tarda en infradiagnosticar precisamente porque son mujeres jóvenes, que no tienen, digamos, un perfil de riesgo tan similar al del varón clásico con el infarto que todos tenemos en la cabeza. Eh, por ello hay que hacer un poco de hincapié, por un lado, la propia población, porque la población tiene que saber que la mujer está en riesgo de tener enfermedad cardiovascular, especialmente si tiene factores de riesgo y especialmente después de la época perimenopáusica, es decir, que no es inmune a la enfermedad cardiovascular y que puede ocurrir que a veces sus síntomas sean algo diferentes a los de los varones. Por tanto, deben estar alertas tanto en la prevención como en los síntomas para que puedan ser tratados de forma lo más precoz posible, porque esto del código de infarto, pues lo que hablamos, si la mujer llega 6 horas tarde, pues probablemente no vamos a poder hacer el mismo efecto, el mismo beneficio que el paciente que viene en menos de 3 horas o menos de 2 horas. Hay que es importante ese diagnóstico precoz. Luego, por otro lado, hay otros aspectos ya quizás más relacionados con, digamos, con el efecto de género, que sería que también sabemos que las mujeres, una vez tienen un evento, también tienen acceden menos a determinadas estrategias terapéuticas que han demostrado beneficio, como por ejemplo la rehabilitación cardiovascular. Y esto es porque la mujer, por temas de género, muchas veces el problema que tiene es que tiene un rol en la familia de cuidadora, mujer trabajadora, a veces familias monoparentales en las que la mujer es la única que está en esa familia con crío o es cuidadora de personas mayores. Eso hace que muchas veces le impida ir a un programa de rehabilitación cardíaca, aunque se le ofrece, pues no va a ir, porque si por la mañana no puede porque está trabajando o porque tiene que cuidar a alguien, y por tanto pues muchas veces rechazan este tipo de estrategias. Incluso algunas veces también tenemos que decir que a veces incluso no se le oferta porque el perfil de la clásica, de la selección cardíaca del paciente con actividad laboral clásica, que parece que se reincorpora antes, y muchas veces hemos tenido un pequeño sesgo también en ese sentido. Por eso hay que hacer estrategias específicas en alguna de estas estrategias de tratamiento como la alimentación, de intentar que, digamos, ofertar a la mujer el programa o adaptarlo a sus necesidades. Puede hacerlo a veces, pues, aunque sea programas de telerehabilitación, o por ejemplo acudir en horario de tarde, o digamos de forma flexible hacer un programa mixto. Es decir, que esto hay algunas estrategias que ya se han demostrado como eficientes para incorporar a la mujer en este beneficio. Yo creo que hay varios aspectos, y después hay un aspecto que sin duda también está el aspecto, estamos hablando de estos de problemas de género, pero también a veces hay un problema biológico, y es que la mujer en algunos aspectos también es diferente, y muchas de las es diferente desde el punto de vista, pues porque pesa menos, porque tiene un corazón un poquito diferente del varón, obviamente, o el varón lo tiene un poquito diferente a la mujer, y eso hace además que también uno de los aspectos que también cada vez es más relevante es que toda la investigación de las estrategias terapéuticas, ya sea con fármacos, con dispositivos, generalmente se hace en los ensayos clínicos con población en general. El porcentaje de varones suele ser el 80%, la mayoría de ellos 60%, y ahora se aboga cada vez más de que los ensayos clínicos, digamos, sean paritarios, en el sentido de que para que cuando tú digas que un tratamiento es eficiente en una determinada población con un problema cardiovascular, sea porque tengamos población tanto de varones como de mujeres equitativa, para que no le apliquemos a la mujer lo que realmente sí sabemos que funciona para el varón desde un punto de vista biológico. Y esto hay también un movimiento a favor de intentar que esto cada vez más en los estudios, digamos, sean estudios o específicos para la mujer, o estudios que sean al menos paritarios en cuanto a la población que entra en esos ensayos clínicos a la hora de demostrar la eficacia de estos fármacos, ¿no?
Por tanto, has hablado por un lado de invisibilización de riesgo, ¿no? Por otro, un problema de investigación y un tercero, un problema de adherencia, ¿no? Que sería las tres cuestiones que aparecen ahí, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para mejorar esa historia, para que se visibilice más claramente, para favorecer una adherencia, para hacer una prevención? ¿Es necesario hacer una prevención adaptada al ciclo vital femenino de alguna forma? ¿Deberíamos hacerlo, Yo Manuel? creo que sí, yo Ah, creo, o Manuel, sí que, sí que diría que ahora precisamente uno de los aspectos que también hay que factores de riesgo de la mujer que no los tenemos en cuenta. Por ejemplo, ahora cada vez más se están teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, la aparición de gestos, hipertensión, diabetes durante el embarazo, que habitualmente no lo preguntamos como un factor de riesgo que es específico de la mujer y sabemos que se relaciona con la aparición de eventos a largo plazo cardiovasculares. Por tanto, por un lado es, digamos, enfocar el diagnóstico, adaptar el diagnóstico de enfermedad cardiovascular a la mujer. Es una forma, digamos, en cuanto a relación al evento. En cuanto a la prevención, quizás el aspecto más relevante para mí es que digamos, digamos, o tener digamos, el conocimiento de que la mujer no es una población que tiene menos riesgo que el varón, ni muchísimo menos, sino que hay que equipararla y lo que pasa es que tiene unos riesgos en relación a otra serie de factores de riesgo a veces y por tanto no se debe de minimizar la posibilidad de que tenga enfermedad cardiovascular y por tanto hay que estar alerta tanto en la prevención de los mismos factores de riesgo que en el varón y luego también además digamos, en hacer un diagnóstico apropiado, ¿no? Yo ahí creo que en este sentido que totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, sobre todo lo que ha comentado Juanjo. Lo que yo veo habitualmente en la práctica clínica, y esto es algo que está demostrado, porque ya se ha comentado que las hormonas, es decir, los estrógenos, protegen a la mujer de la enfermedad cardiovascular hasta que desaparece. Y el concepto de la menopausia yo creo que ha cambiado. Es decir, actualmente el concepto es un síndrome que conlleva muchos cambios a nivel cardiovascular en la mujer, cambios en los lípidos, en la aparición de hipertensión, toda esa protección que había tenido la mujer mientras que tenía la menstruación o que tenía los niveles hormonales adecuados desaparecen. Eso hace que cuando aparece la enfermedad cardiovascular en la mujer suele ser más mayor que en el hombre. Y esto hace que el riesgo del infarto en la mujer sea mayor que en el hombre y que la mortalidad actual por enfermedad cardiovascular en Andalucía es mayor en las mujeres que en los hombres. Muy probablemente porque la aparición de enfermedad cardiovascular se retrasa respecto a la del varón. Es decir, una mujer sufre un infarto a edades mayores que la del hombre y es lo que aparece, lo que se ha conocido como la paradoja del sexo. Hace que nada más que por el hecho de tener más edad, el riesgo del infarto es mayor en pacientes más etarios. Y esto ocurre especialmente en las mujeres, que cuando se presentan con un infarto o con insuficiencia cardíaca suelen hacerlo a edades más avanzadas que en el hombre. Esto hace además que si unimos a que actualmente hay más fumadoras que fumadores. Esto es algo que ha habido un cambio. Actualmente hay más mujeres fumadoras que fumadores y sabemos que el tabaco es el principal factor de riesgo que se enlaza a la enfermedad cardiovascular, principalmente la enfermedad coronaria, hace que el subgrupo, que la mujer sea un grupo de especial riesgo en el cual probablemente desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, sobre todo en la hora de prevención, tengamos que incidir más y en establecer que el periodo de la menopausia no es algo como se conocía antiguamente, había que pasarlo, era un periodo, probablemente hoy se conoce, que es un síndrome en el cual en muchos casos se producen depósitos de calcio desde el hueso a los espacios vasculares, a las válvulas, aparece progresión de enfermedad valvular persistente no conocida que desemboca en insuficiencia cardíaca. Es decir, es un concepto actual que está cambiando y que debemos tenerlo en cuenta a la hora de establecer tanto el pronóstico como el tratamiento de este grupo poblacional tan importante como es la mujer en Andalucía. Sin duda alguna. Un poco ya para ir terminando, una de las cosas que también aparece como una problemática que plantean
muchos ciudadanos, muchas personas que están ligadas a asociaciones de pacientes, es qué pasa en primaria, cómo es la continuidad asistencial entre lo que pasa en primaria y en el hospital, o qué pasa después de haber sido atendido en el hospital, cómo se vuelve a atención primaria. ¿Cómo hay que trabajar para mejorar esa relación entre atención primaria y el hospital para conseguir que la atención a los pacientes sea la mejor posible? Pues estoy totalmente de acuerdo que la continuidad asistencial es probablemente uno de los puntos clave de los que los pacientes identifican como un aspecto mejorable de nuestra atención sanitaria, ¿no? Y da la sensación de que a veces vivimos en dos mundos, en dos ámbitos asistenciales diferentes, primaria y hospitalaria, ¿no? Y ellos lo perciben claramente. Entonces yo creo que aquí sí que hay mucho que mejorar, es decir, que hay cosas que hacer mejor y ahí hay muchos aspectos a tener en cuenta. Yo creo que algunos de ellos parten de incluso primero tener claro, yo creo que el primer concepto sería el ponerse en el lugar del otro. Es decir, nosotros debemos poner en el lugar de los profesionales de atención primaria y los profesionales de primaria en la atención hospitalaria, porque eso nos permite de alguna manera identificar los problemas que tiene el otro y entonces intentar mejorarlo desde tu ámbito, porque muchos de esos problemas a veces vienen generados desde el otro ámbito. Entonces yo creo que esa es una aspecto de identificación o empatía con el otro. La segunda es la comunicación. La comunicación es fundamental porque si el paciente está en estos dos ámbitos asistenciales, para que pueda haber una buena continuidad asistencial, lo que tiene que haber es una comunicación fluida, inmediata, dinámica entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Si no existe esa comunicación, pues tenemos un problema. En ese sentido, herramientas como una historia digital única, que por ejemplo en Andalucía todavía tenemos que mejorar porque tenemos Diraya, pero realmente son, digamos, podemos acceder pero con algunas dificultades. Buscar una historia única en la que en la misma pantalla podemos ver todo lo que ocurre en primaria y en hospitalaria, pues fundamentalmente sería fundamental. Otras herramientas como las teleconsultas, incluso el propio teléfono, grupos de comunicación interna inmediatos, pues todo esto podría ayudar o ayuda claramente a que esa continuidad se produzca. Y en tercer lugar, probablemente está también muy importante la relación de estructurar bien los procesos que son, digamos, muy comunes, como por ejemplo el caso del infarto o la insuficiencia cardíaca o, por ejemplo, en otras patologías no cardiovasculares. El protocolizar de forma automatizar todos los procesos ayuda muchísimo a que todo el mundo sepa cómo tienen que ocurrir las cosas y el hecho de que no haya muchas fisuras en el sentido de automatización evita inequidades y que el paciente se sienta a veces un poco perdido entre un lado y el otro. Y cómo esa automatización tenga, pues, digamos, su vía de comunicación o de escape para que primaria pueda comunicarse con el hospital o al revés, sea fundamental. Yo creo que aquí sí que tenemos muchísimo que mejorar. Y realmente muchas veces hay una cuarta parte quizás que aparte de ponerse en el otro, pues, la comunicación y todo este tema de automatización y de historia digital, sería también digamos, el encuentro. Es decir, muchas veces lo que mejora la continuidad muchas veces es que los profesionales de primaria, ya sea enfermeras, médicos de familia y los profesionales del hospital, se encuentren en un lugar común hablando de un tipo de proceso, de un tipo de paciente. Eso muchas veces hace que tú ahí entiendes bien cómo es el procedimiento y muchas veces consigues poner los medios para que esa continuidad se produzca de forma inmediata. Entonces yo creo que sí que tenemos un déficit, también tenemos ahora probablemente tecnología que nos puede ayudar, pero sigue habiendo una tecnología que está muy inventada, que es verse unos a los otros y ponerse de acuerdo en cómo manejar a los pacientes y empatizar con el resto de los profesionales. Y eso al final redunda en que esa continuidad se ve reflejada claramente en la asistencia al paciente. Y estamos ¿Vale? con Tomás Fajardo y Ma Perteguer, dos personas que nos van a dar la voz del paciente en este programa, ¿no? Tomás es paciente, ha tenido dos infartos, es presidente de Cardio Alianza. Inma Perteguer es enfermera jubilada, ¿no? En ese sentido, pero ella es familiar de un paciente, su marido es paciente cardiovascular, por tanto y además colabora ella activamente en el ámbito de la Asociación de Pacientes de Trébol, se llama, creo, Trébol de corazones. Trébol de Corazones en Cádiz, ¿no? Ujú. En primer lugar, me gustaría
plantearos una pregunta, hablando de la voz del paciente, un poco cuál veis que debe ser el papel de las asociaciones de pacientes para ayudar a mejorar la salud cardiovascular, la salud de los pacientes que tienen o que han tenido o que tienen un problema de salud cardiovascular. ¿Cuál creéis que debe ser el papel de las asociaciones de pacientes para ayudar a ese proceso? Tomás. Sí, a ver, nosotros cuando un paciente acude a nosotros, a una asociación de pacientes, es un paciente que normalmente ya ha tenido un evento cardiovascular y lo que se encuentra pues es un ambiente de gente que ya ha tenido lo mismo que le ha pasado a él y que más o menos pues hemos salido adelante y tenemos una calidad de vida más que bien, por decirlo de alguna manera, con muy pocas limitaciones, ¿no? El primer momento es ese, el ver de que esto pues se supera y que si tienes una buena adherencia respecto a lo que te han dicho los médicos, puedes llegar a tener una vida con un buen nivel de calidad. Entonces, aparte de eso, las asociaciones de pacientes hacemos un poco, lo que ofrecemos a los pacientes es aquello que la sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud, no ofrece, ¿no? Pues, por ejemplo, apoyo psicológico. Esto es un tema que una persona cuando tiene una enfermedad de este tipo o un infarto, por ejemplo, pues tiene una vulnerabilidad muy acusada y pues tiene en ese momento una sensación de que se le va a caer el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces pues acuden a nosotros un poco para recibir esa ayuda y para que nosotros un poco le expliquemos que su vida a partir de ahora ha cambiado. Ha pasado a ser un enfermo crónico seguramente, pero que todo esto se supera. Y luego ofrecemos otro tipo de servicios, como por ejemplo pues bueno, estar en un ambiente cardiosaludable, ofrecer caminadas, ofrecer la rehabilitación cardíaca, algo muy importante, sobre todo en la fase 3, que es en la fase que una vez ya te han dado de alta clínica, de alta hospitalaria, y que tú más o menos pasas a hacer una vida normal, que puedas acudir a un centro donde un fisioterapeuta especializado y formado para esto hace una rehabilitación de acuerdo con lo que esta persona le ha pasado. O sea, básicamente yo diría Y que es de un una manera apoyo, por tanto, a lo que hace el sistema público, por un lado, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, esto, digamos, la rehabilitación cardíaca es algo que se le tendría que ofrecer a todo el mundo que ha tenido, por ejemplo, un infarto o que ha sido trasplantado o que ha tenido otra. Pero bueno, por una cuestión de recursos, entiendo pues que hay prioridades, como siempre pasa, los recursos no son ilimitados, son escasos y entonces pues esto es una cosa que queda un poco siempre al final y en muchos sitios no se hace. Y es un servicio que muchas asociaciones de pacientes ofrecemos a Sin los duda. pacientes. Ima, tú que trabajas en el proyecto en la asociación o colaboras con la asociación Trébol de Corazones, también hacéis talleres con pacientes, talleres de la Escuela de Pacientes, y que es una línea, sin duda alguna, muy interesante que da un servicio fundamental para esos pacientes, ¿no, Ima? Sí, yo, bueno, la Asociación Trébol de Corazones, como ha dicho Tomás, participa fundamentalmente en la fase 3 de la rehabilitación cardíaca, que ya cuando el paciente le han dado el alta, se va a su casa, dice, y ahora me toca seguir viviendo y seguir viviendo con esta nueva condición que tengo, ¿no? Nosotros ofrecemos pues, varias cosas, el acompañamiento, como él ha dicho, desde luego no sustituimos al hospital ni sustituimos a los profesionales porque nosotros somos voluntarios, yo allí dejo de ser enfermera, aunque eso lo tenga aquí Ha hasta la cambiado. muerte, yo creo, pero soy voluntaria, en la asociación soy voluntaria. Los talleres es quizás de los temas más gratificantes, por lo menos para mí. A mí me encantan los talleres, disfruto con ellos, porque juntas a una serie de gente, eso, que ha tenido una condición importante que le ha cambiado la vida, que se ven de pronto desbordados y pues les haces hablar entre ellos, más que nada, porque nosotros hacemos de mediadores más que otra cosa, para que hablen entre ellos y aprendan unos de otros cómo resuelven este problema concreto. O sea, lo que les ha dicho el médico se lo traducimos entre todos al lenguaje cotidiano, al día a día. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo arreglo esta comida que está malísima sin sal? ¿Cómo todas esas cosas y luego los miedos que tienen, las inseguridades, el no descansar de noche? Yo me sé muy bien que lo hice contigo en el taller, Joan Carles, el tema del círculo de consecuencias, que se lo contamos siempre, cómo una consecuencia negativa te va llevando a otra, a otra, a otra, y cómo entre todos intentamos darle la vuelta a eso, pues cambiando una, que empiece todo lo demás a ir mejor.
Pero además de eso, yo me gustaría hacer hincapié que estamos últimamente, este año, en la asociación intentando tratar de ofrecer al paciente algo que le ayude como persona, que se sienta persona. A ver cómo decirte, que no es solo un enfermo al que hay que hablarle de su patología, de su alimentación, que es una persona. Y como persona, pues este año, por ejemplo, hemos montado talleres de baile, talleres de pintura, talleres de lectura, muchas actividades lúdicas, tratando de abordar también la vida emocional y social de las personas, que no solo somos enfermos, no, es que somos personas, ante todo, con una condición que tenemos, pero personas. Entonces, eso también estamos tratando de trabajarlo mucho desde la asociación. Muy importante, sin duda alguna. La importancia de sentirse persona más que enfermo es fundamental para una vida futura que tiene que durar muchos años, sin duda alguna. En ese sentido, ¿cuál es la participación activa de los pacientes, Tomás? ¿Se sienten cada vez más partícipes? ¿Hay una mayor participación de los pacientes en las actividades relacionadas con lo que es esa relación profesional-paciente? Pues sí, tal como decía Inma, bueno, yo también soy voluntario, evidentemente, me dedico a esto desde hace 11 años, desde que me prejubilé a raíz de tener un segundo infarto de miocardio y entonces, bueno, me dedico a ese tema. Entonces, digo esto porque en estos 11 años ha cambiado muchísimo de cuando empecé ahora, ¿no? Esta corriente que hay ahora, como decía bien Inma, de, de escuelas de salud, de empoderamiento del paciente, se habla mucho de empoderamiento del paciente, es que la relación médico-paciente ha cambiado mucho y ahora el paciente quiere saber exactamente lo que le pasa, quiere hacerse partícipe de su enfermedad, quiere colaborar con el médico o con la enfermera y quiere, pues bueno, saber qué pasa si no tomo esto, por qué me tengo que tomar esta medicación, qué tenemos que conseguir con esto, mi colesterol, cuánto tiene que estar y qué consecuencias puede tener, ¿no? Entonces, cada vez más esta participación por parte del paciente se nota más, algo que agradecen mucho los médicos y las enfermeras, porque al final les ayuda a hacer mejor su trabajo, evidentemente, y a conseguir un poco tener mayor adherencia, ¿no? Hay datos muy escalofriantes en este sentido, ¿no? Más del 50% de las personas que tienen un infarto de miocardio a los 6 meses dejan de tomar la medicación. O sea, más del 50%. Esto es gravísimo, ¿no? Bueno, podríamos hablar de esto muchísimo, ¿no? ¿Por qué y tal? Pero sí que es verdad que cada vez también hay una corriente más en esta dirección, ¿no? De que el paciente quiere saber del empoderamiento del paciente y esto es gracias a las escuelas de salud y gracias a lo que se hace desde las asociaciones, ¿no? Algo muy positivo por descontado. Y a partir de ahí, ¿cómo cambió vuestra vida? A ti, Tomás, como paciente, a ti, Inma, como familiar de paciente. ¿Cómo te cambió, Inma, tu vida alrededor de la enfermedad de tu marido? Pues verás, no me cambió demasiado, Jean Carlos, porque tú has dicho antes, yo soy enfermera, pero soy enfermera además seguidora de Dorotea Oren. No sé si la conoces, pero es una teórica de la enfermería que habla del autocuidado, del empoderamiento, efectivamente, de que la persona tiene que aprender a cuidarse y hacerse responsable de su propia salud. Y luego había otra circunstancia en mi vida, que es que yo hace años fui diagnosticada de una arteriopatía obliterante crónica. O sea, eso con más factores de riesgo que llevo en la mochilita, pues me catalogaron de paciente de alto riesgo cardiovascular. O sea, que yo ya había aprendido los cuidados que un paciente cardiovascular necesita. Y luego desde esa visión, pues yo cuando llegamos a casa, lo primero que le dije a mi marido es: hazte una lista con la medicación que vas a tomar. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Y qué efectos secundarios te puede ocasionar para que estés atento? Nunca fui la cuidadora que le dio la pastillita rosa ni la pastillita verde, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, hombre, nos hemos tenido que adaptar, pero nosotros ahora mismo llevamos una vida totalmente normal. Nosotros viajamos, hacemos ejercicio, hacemos senderismo,
bueno, adaptamos nuestras comidas, adaptamos nuestro descanso, pero llevamos una vida muy, muy normal, muy normal. Así que nos ha cambiado poco. Nos ha cambiado en que nos hemos metido en la asociación, eso te hace también Hacer otras sentirte cosas en ese útil, sentido, ¿no? aportar, sentirte útil, todo ese Ayudar, tipo de cosas. ayudar, Que el ayudar. voluntariado pues tiene también su parte buena para el que lo realiza, no solo Sin para el duda. que lo recibe. Totalmente. Tomás, ¿cómo ha cambiado tu vida después de esos 2 infartos? Pues bueno, pues hay dos momentos, como bien dices, dos infartos. El primero tenía 48 años cuando lo tuve, tenía antecedentes familiares. Un año antes había fallecido un hermano mío por un problema cardiovascular, o sea que un hermano con el que me llevaba 11 años. Bueno, en ese momento tenía 48 años hace pues 23 años. Y yo lo que encontré a faltar sobre todo ahí, que no hubo nadie, y tampoco hay ahora, que me dijera, cuando yo hablaba de esa ayuda, de esa falta de ayuda psicológica, el que me dijera esto: te has convertido en un enfermo crónico, esto es para siempre, esto, o sea, tú vas a poder hacer una vida normal, pero te vas a tener que tomar 6 pastillas hasta el día que te mueras, como me tomo ahora, tienes que hacer una serie de cosas y tal. Nadie te dice esto, entonces eh, eh, pasan, no sé, 3, 4 meses, me dieron de alta, volví a trabajar, yo trabajaba en el sector financiero. Cuando te das cuenta, estás metido otra vez en la rueda, vida sedentaria, mucho estrés, viajes, comer cada día fuera de casa, o sea, todo lo que no tienes que hacer. Menos fumar, que antes fumaba y ya no volví a fumar más. O sea, todo lo demás lo vuelves a hacer otra vez y no te das cuenta, ¿no? Porque, bueno, te tomas tu medicación, te hacen controles y te dicen que estás bien. Y entonces, al cabo de 9 años, volví a tener otro infarto a los 57 años. Estuve otra vez de baja unos meses y tal, y entonces en la empresa donde trabajaba me dijeron, te prejubilamos. O sea, yo estaba, como he dicho, en el sector financiero, en aquel momento te podías prejubilar, y me dijeron, hombre, has tenido 2 infartos, no vamos a esperar que te pase otra cosa y se nos eche encima a todo el mundo, ¿no? O sea, porque claro, el estrés es verdad que a partir de ahí sí que me di cuenta, tomé conciencia de que esto era serio, porque cuando me dijeron, no me quieren para trabajar, pues esto es que algo pasa, ¿no? Incluso me llegaron a dar una invalidez que, bueno, acepté porque me prejubilé y tal, pero ahí sí que me di cuenta. Y como bien ha dicho Inmaculada, pues bueno, seguí con mis instrucciones, entonces ya me dediqué a caminar cada día 2 horas, en fin, tomé conciencia un poco de que esto me podía volver a pasar en cualquier momento. Y efectivamente, ahora llevo una vida totalmente normal, o sea, totalmente, o sea, camino cada día, pero bueno, totalmente normal, quiere decir que voy con mucho cuidado con la alimentación, ya me he acostumbrado a un tipo de alimentación, hago el ejercicio físico de caminar cada día y tal. Tengo unas limitaciones, sé que, por ejemplo, pues no sé, no puedo subir montañas, pues no las subo y punto, pero hago el Camino de Santiago casi cada año, no entero, hago 6 días, por ejemplo, de Camino de Santiago, hago tramos, pero ningún problema. Y entonces, no sé, yo a mis pacientes siempre, a mis asociados siempre les digo, en las personas que tenemos una enfermedad de corazón podemos superarlo todo. Lo que no podemos superar son nuestros niveles de colesterol, que todos sabemos cuáles son. No podemos superar la hipertensión, pero lo demás lo superamos todo. Y yo, gracias a Dios, puedo decir que tengo una vida pues muy satisfactoria, la verdad. Antes has dicho, Tomás, de las dificultades de la adherencia al tratamiento que hay en muchos pacientes. Comentabas unas cifras muy importantes de no adherencia y que eso es un tema preocupante sin duda alguna. Me gustaría que los dos me comentarais cuáles serían las claves para mejorar la adherencia terapéutica. ¿Cuáles serían las claves para mejorar la atención que se recibe y en ese sentido la adherencia terapéutica no solo a fármacos, sino también a consejos que son Estilo de vida. fundamentales, ¿no? Esa Por lista supuesto. que Inma decía que hizo con su marido cuando llegó del hospital, ¿no? Un poco, ¿cuáles serían esas claves para favorecer la adherencia terapéutica globalmente? Tomás, o ¿Sí? Como quieras. Cualquiera de los dos, Tú, los dos vais a Inmaculada, primero contestar tú la habla. misma. Si vamos haciendo uno u otro. yo creo que nada es mágico, no, no hay una solución mágica, pero sí tiene mucho que ver con lo que antes hemos comentado, ha comentado Tomás, he comentado yo, con el empoderamiento del paciente. O sea, el paciente se adhiere a su tratamiento cuando sabe lo trascendental que ese tratamiento es para que él mantenga una buena calidad de vida.
Entonces, eso es fundamental. Yo me acuerdo el primer día que llegamos, Quique y yo, a hablar con el cardiólogo que se encargó del programa de rehabilitación cardíaca de mi marido, y le dijo, mira, tú ahora mismo tienes 3 veces más riesgo que la población general de volver a sufrir otro infarto. Si haces el programa de rehabilitación cardíaca, te igualas totalmente a la población. Cuando tú entiendes eso, que si tú sigues el programa, tu riesgo ya es como el de cualquier otra persona, yo creo que te adhieres al tratamiento. Le cuesta más trabajo a la gente más joven, a la gente que está trabajando y eso, pero en general yo creo que es cuestión de empoderamiento y de tomar la rienda de tu vida, de que es tu vida y que se va en ello. Y en ese sentido, Inma, pero las circunstancias no fueron fáciles para hacer la rehabilitación que quería tu marido, ¿no? En todo caso, ¿no? Por lo que me has No, contado en alguna ocasión. no, no fue fácil porque cuando a mi marido le van a dar el alta, yo conocía ya el programa de rehabilitación cardíaca, era enfermera del hospital, y ahí sí hay apoyo psicológico, ahí se trata todo, la alimentación, el psicológico, lo físico, y le dije al cardiólogo, bueno, lo derivarás al programa de rehabilitación cardíaca, ¿no? Y me dijo, hombre, se beneficiaría, pero por la edad no entra. Mi marido iba a cumplir 80 años. Entonces, a los 80 años, pues ya no entrabas en el programa. Le comenté a él y le comenté a todo el que quiso escucharme en el hospital que no había cosa que me hubiera dolido más ni me pareciera más injusta que un criterio que es edadismo al fin y al cabo. Es tú ya no vales porque vas a cumplir 80 años, sin saber la vida previa que yo he tenido antes, que yo he partido a lo mejor de una persona totalmente activa, que iba al gimnasio, que hacía senderismo, que llevaba una vida, montaba en bicicleta. Entonces ahora porque voy a cumplir 80 me dejas ahí sentadito en la silla en mi casa. Pues te digo que lo comenté a todo el que me quiso escuchar, pero nunca, nunca pedí que hicieran con mi marido una excepción porque tampoco me parecía justo, ¿eh? Entonces únicamente quería comentar el Reivindicar, dolor ¿no? que Reivindicar sentí, un servicio. reivindicar de la sanidad pública que ha sido mi sanidad y la que yo he defendido toda la vida. O sea, me dolía por todas partes. Y bueno, fue la que era presidenta en aquel momento de Trébol de Corazones, que era amiga mía, que había sido enfermera del hospital, ya jubilada también como yo, la que me dijo, Isma, yo sé que no es lo más adecuado, pero conozco a una persona, un cardiólogo, que ha montado una privada muy buena y que se ha formado en nuestro hospital y con nosotros allí. Entonces tuvimos que recurrir a la privada con todo el dolor de mi corazón, pero digo que encontré a un profesional extraordinario, o sea que no, el dolor de mi corazón porque soy pro pública totalmente, pero encontré a alguien fantástico Y eso y fue un que la elemento de verdad que ayuda aquí en la que línea de lo que comentabas tú, ¿no? De es ayudar a que cualquier paciente a mejorar su fue calidad de vida, ¿no? un antes y un después. La rehabilitación cardíaca te hace un antes y un después. Quique salió del hospital haciendo vida cama sillón casi, había perdido la vitalidad, la forma física, los músculos en el tiempo que había estado ingresado, tenía una fracción de eyección del 35%, algo así, y al terminar la rehabilitación cardíaca volví a ser una persona activa con un 75% de fracción de eyección y una vida normalizada, o sea, era otra persona. Otra persona. Sabía alimentarse adecuadamente. Bueno, los programas de rehabilitación cardíaca no son un extra que hay que dar a algunos. Yo creo que es una parte del tratamiento tan esencial como la medicación y como todo lo demás. Es una parte más. Cuéntanos, Tomás, después de este apunte de Inma,
las claves para mejorar la adherencia. Algunas ha apuntado Inma. ¿Qué añadirías, A Tomás? ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Inma. La principal, desde luego, más importante es la rehabilitación cardíaca, por supuesto. Y cuando hablamos de rehabilitación cardíaca, como bien habéis dicho, no solamente significa, para mejorar la adherencia, perdón, la adherencia no solamente es tomar tu medicación, sino es La vida. seguir con todos los consejos que te he dicho tu médico. Y dentro de la rehabilitación cardíaca no solamente significa hacer ejercicio, sino también recibir apoyo psicológico y también controlar la alimentación, también incluye la dietética, ¿no? Por supuesto, como ha dicho, un apunte quería decirle a Inma que no solamente son los jóvenes los que les cuesta más, sino los jóvenes y las mujeres, que nosotros, por Sí, ejemplo, sí, es verdad. tenemos Sí, es 4 verdad. centros aquí en Girona, donde vivo yo, tenemos 4 centros de rehabilitación cardíaca y os puedo decir que en grupos de 8, 9, 10 personas, como mucho hay una mujer, como mucho, Sí, ¿no? es verdad, es verdad. Esto es algo que, bueno, preocupa porque, bueno, se está demostrando que ahora mismo mueren más mujeres que hombres por enfermedades cardíacas, pero la mujer, como sabemos, siempre ha sido cuidadora de sus padres, de sus hijos, de sus parejas, y entonces la que menos se cuida es ella misma. Tarda mucho más en ir a urgencias cuando tiene un problema, se cuida menos y cuando les hablas del tema de la rehabilitación, pues te dicen lo típico, ¿no? Yo ya con los nietos los voy a buscar al colegio, que si la casa, que si el mercado, y con esto, en fin, era un apunte que quería hacer porque Sí, verdaderamente sí, es cierto, es lo que has cierto. dicho de los jóvenes es cierto. Todo y que en estos centros que tenemos de rehabilitación cardíaca, nosotros nos adaptamos a horarios, es decir, tenemos grupos a las 7 de la tarde de gente que trabaja, que está trabajando, que está activa bueno, al final solamente es una cuestión de ponerse de acuerdo con el fisio que hace la rehabilitación y tenemos grupo para esto, ¿no? Pero básicamente lo más importante es el tema de la rehabilitación. Nosotros ahora, desde Cardioalianza, estamos haciendo una campaña sobre el tema de adherencia en la que nos centramos un poco, igual también a lo que ha dicho Inma antes, ¿no? Nos centramos un poco en el tema no tanto del enfermo, de la enfermedad, sino de la persona. Es decir, la persona tiene que adquirir unos hábitos, tiene que adquirir un compromiso y sobre todo tener esos conocimientos de por qué es importante que haga la rehabilitación, ¿no? Y ahí pues se va a encontrar con gente que evidentemente lleva tiempo haciendo la habitación y te lo dicen, es que desde que han empezado a hacer, han hecho la habitación, su vida sí que ha cambiado totalmente, se encuentran mucho mejor, Es verdad. son más ágiles y verdaderamente es un cambio. Esto es lo más importante. Esto junto con el empoderamiento del paciente, con el conocimiento que ha de tener el paciente de todo lo que le afecta a su enfermedad y de hacerse partícipe bueno, de esa adherencia es lo que creo que puede mejorar, ¿no? Y hacer poco caso también a lo que se dice por ahí, ¿no? Estamos en un momento después de la COVID, sobre todo se está poniendo todo el entredicho. Cualquiera te sale por cualquier sitio y te dice, oye, te estás metiéndote química en el cuerpo. Claro, estamos hablando de enfermedades silenciosas, ¿verdad? La hipertensión o el colesterol son cosas que tú puedes estar haciendo de manera normal y no te das cuenta. Y cuando tienes el infarto, pues ya es tarde a lo mejor, ¿no? Entonces, hacer poco caso de lo que se dice en este sentido, ¿no? Hay anuncios en televisión que todos hemos visto, un actor conocido que dice, oye, ya te vigilas el colesterol que tienes alto y te dice, no, es que yo me tomo un Anacol cada día. Hombre, comparar una alimentación sana como sustituto de una medicación me parece a mí que no es eso. O sea, una cosa es la medicación y otra cosa es que tengas una vida sana en cuanto a la alimentación, ¿no? Bueno, esto o productos que hay en el supermercado que todos podemos ver y decir, reduce el colesterol, te lo pone a sí mismo, ¿no? Eso creo que son cosas que se tendrían que regular más en ese sentido, porque tienden a que la población se confunda. Claro, entonces, si yo comprando determinado producto ya me reduce el colesterol, ¿para qué me voy a meter una pastilla en el cuerpo cada día? ¿No? Y la gente lo ve así. La gente lo ve así. Sin duda alguna. Pues os agradezco a los dos, Inma y Tomás, Tomás e Inma, el haber sido un poco la voz del paciente, que es fundamental que cuando hablamos de salud el paciente tenga un papel fundamental, que tenga un papel activo y que por tanto nos ayude a definir y decidir las decisiones a tomar en función de la perspectiva del paciente. Gracias a los dos, un placer. Un No hay placer. de qué. A No hay de nosotros. qué. A vosotros muchas gracias y a vuestra disposición. Digo, Muchas gracias. exactamente. Y estamos ahora con Ricardo Rivera. Ricardo es médico rehabilitador, trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves y es un profesional con experiencia en investigación, además,
me gustaría un poco, Ricardo, que nos contaras un poco en qué consiste la rehabilitación cardíaca. Todo el mundo habla de la importancia de la rehabilitación cardíaca en un paciente isquémico, en un paciente que ha tenido un infarto, como un elemento fundamental del tratamiento que tiene que desarrollar a lo largo después de ese proceso. Cuéntanos un poco en qué consiste la rehabilitación cardíaca. Bueno, muchas gracias por contar conmigo. Yo soy cardiólogo aquí en el Hospital Virgen de la Nieve, en Granada. La rehabilitación cardíaca lo que persigue, lo que busca fundamentalmente es que los pacientes que han tenido, en este caso, un evento coronario, aunque bueno, puede ser por otras patologías cardíacas, se puedan recuperar de la mejor manera posible y reincorporarse a su vida y, por otro lado, pues disminuir en la medida de lo que podamos, pues los factores de riesgo cardiovascular, o dicho de una manera más llana, pues las papeletas, las posibilidades de que repita este evento coronario, porque una vez que hemos tenido un primer evento coronario, pues vamos a tener un riesgo más alto de nuevos eventos. Y en pos de pues, disminuir esas posibilidades, todo lo que se pueda, pues se crean estas unidades de rehabilitación cardíaca que ya llevan bastantes años y de las que nosotros nos sumamos hace unos añillos también aquí en nuestro hospital. ¿Y quiénes son los pacientes a los que va dirigido la rehabilitación cardíaca? ¿A quién tú recomiendas que hagan rehabilitación cardíaca, Ricardo? Bueno, la rehabilitación cardíaca tiene evidencia a día de hoy en la práctica totalidad de las patologías del corazón. El grueso, el porcentaje más alto y donde fundamentalmente se centra la rehabilitación cardíaca en la mayoría de los centros es en los pacientes coronarios, los pacientes isquémicos, los que han sufrido un infarto o reciente, fundamentalmente en los meses previos y también por pacientes con cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Y es algo que probablemente ofrezca aporte valor en ese escenario como también en otros, los que la exclusión es un poquito más minoritaria, son menos los pacientes que nos llegan por esas indicaciones, como la insuficiencia cardíaca, pacientes con cardiopatías congénitas y otros ya donde deberíamos de empezar a explorarlo, como por ejemplo los pacientes con arteriopatía periférica u otra serie de problemas. Es decir, es algo que la inmensa mayoría de los pacientes que tenemos en rehabilitación cardíaca son pacientes coronarios, pacientes de infarto, pero que probablemente, bueno, que cada vez pues, se está viendo el beneficio de la rehabilitación cardíaca en otros escenarios y prácticamente cualquier patología cardíaca pues, se puede beneficiar de estos programas. Y preguntarte, de alguna forma, a partir de todo eso, ¿qué es lo que plantea, qué beneficios tiene un paciente? ¿Qué es lo que gana el paciente a partir de pasar por un periodo por un proceso de rehabilitación cardíaca? Bueno, los beneficios, en primer lugar, hay unos beneficios que el paciente puede ver de una manera más tangible y otros que son somos quizá nosotros los que somos más conscientes de ellos. El paciente lo primero que gana es tranquilidad, yo creo. El paciente que ha tenido un evento coronario, en el momento en el que ha dado de alta de la hospitalización, cada vez tenemos menos lista de espera para realizar los procedimientos, vamos más rápido y un paciente que ha tenido un infarto pues puede pasar 3 días entre la unidad de cuidado intensivo y la planta de cardiología hospitalizado y pues en ese momento la cabeza, el planteamiento del paciente pues puede ser un torbellino de ideas, de miedo, de incertidumbres que muchas veces no llega a verbalizar al médico, que aunque la labor de los compañeros de planta pues es excelente, ¿no? Y yo soy consciente de que el interés es de que el paciente se vaya de allí pues, correctamente informado y de de qué es lo que le espera el día de mañana, pero la realidad es que muchas veces por miedo, el paciente a veces está pensando en otra cosa porque es normal, es un momento bastante complejo vitalmente, no llega a tener muy claro qué es lo que va a poder hacer, cuál es la expectativa de su vida en el próximo año, en los próximos meses, que si puede hacer realizar ejercicios, si puede subir en avión y otra serie de cosas. Y bueno, la rehabilitación cardíaca, al ver al paciente de forma precoz y tener, nuestro programa dura 8 semanas aproximadamente, un seguimiento continuo, pues el paciente va a tener esa tranquilidad de cómo puede reincorporarse a su vida de una forma segura, ¿no? Porque lo primero que va a pensar es si uno hasta qué punto es sensato lo que estoy haciendo, ¿no? Y luego hay otros beneficios aún que es algo que vemos más nosotros, ¿no? Y el paciente evidentemente lo nota en términos de salud,
pues va a tener una mejor recuperación, va a poder reincorporarse más pronto y de una manera más plena a su vida y aparte pues va a conocer su enfermedad, a saber cuándo tiene que buscar cuidado y buscar atención médica, a hacerse más, más conocedor de su dolencia y de cómo tiene que vehiculizar su vida y luego también pues probablemente el tratamiento va a estar más optimizado en el sentido de, bueno, según la evidencia clínica, ¿no? Algunos pacientes cuentan que el hacer rehabilitación o no les va la vida. De alguna forma hay un cambio de 0 a 100, no sé si de 0 a 100, pero casi, ¿no? ¿Tan importante es, Ricardo? Bueno, yo creo que sí es importante, quizá no de cero, bueno, ya la vivencia personal de cada paciente puede variar mucho, ¿no? Y sí es cierto que hay muchos pacientes que experimentan una mejoría significativa. De hecho, en muchos de ellos, el momento en el que un paciente tiene un infarto, si como la mayoría de los pacientes que han podido ser revascularizados bien en tiempo y forma y que quedan con pocas secuelas, ¿no? Pues en algunos de ellos sí, es un momento muy bueno para cambiar los hábitos de vida, para cuidarse más, para empezar a hacer ejercicio físico, para comer mejor. Y no es excepcional, aunque tampoco es, digamos, la norma, pero sí tenemos muchos pacientes que dicen que se encuentran a las 8 semanas del programa mejor que antes del infarto, ¿no? Evidentemente, eso no es por otra cosa que porque el paciente ha pasado 12 semanas cuidándose, ha bajado de peso, está haciendo ejercicio y pues, afortunadamente pues, el infarto tampoco ha tenido mucho impacto en su corazón, no ha provocado grandes secuelas y después de eso, pues de haber cambiado un poquito su hábito y mejorado en ese sentido, pues muchos de ellos incluso se encuentran mejor que antes del infarto. No son todos, ni mucho menos, el infarto puede haber sido muy grande y sí puede notar ciertas secuelas, pero lo que está claro es que cambiando esos hábitos de vida, para lo cual nosotros, pues en la unidad de rehabilitación cardíaca se le da un apoyo y se le da una guía, que al final eso es un camino que tiene que andar cada paciente y que también algunas veces pues, los pacientes lo pueden andar sin esta guía, pero que es un poquito más árido, pues ese camino al final es tan satisfactorio y pues tenemos comentarios tan optimistas como esto que nos comenta de que su experiencia es como que le ha dado la vida, que ha cambiado y que ha cambiado mejor. Y uno de los aspectos más satisfactorios y más bonitos por nuestra parte. Un poco para terminar, futuro de la rehabilitación, ¿hacia dónde tiene que ir? Es evidente que es fundamental que todos los pacientes estén metidos en rehabilitación, todos los pacientes en las condiciones que tú planteabas antes. ¿Cuál ves el futuro de la rehabilitación cardíaca como aspecto fundamental en ese abordaje terapéutico a los pacientes? Bueno, yo creo que el futuro de la rehabilitación cardíaca debe de ser llegar a cuanto más pacientes mejor. Eso, que puede parecer una obviedad, es un camino complejo y tenemos mucho que andar en ese sentido. Nosotros, cuando empezamos, hace 4 años, casi todo lo que nosotros empezamos realizando telerehabilitación a nuestros pacientes. Ahora ya tenemos también, ponemos de instalaciones pues, más, digamos, más ortodoxas, más estándar, que con un gimnasio y simultaneamos los dos tipos de rehabilitación. Y creo que ese es parte del camino para poder llegar al que debería ser nuestro objetivo, es que llegar a todos los pacientes, primero isquémicos, todos los pacientes coronarios pasen por este tipo de programa, homogenizando así pues, la atención a estos enfermos y haciendo permitiendo que, por ejemplo, pacientes que viven en zonas muy alejadas de nuestra geografía pues puedan beneficiarse de eso, porque creo que la medicina debe de responder a estos pacientes y hacer que los conciudadanos que están en pueblos o en localizaciones que sean difíciles de abordar, pues darle una asistencia sanitaria que sea como mínimo similar a la que tienen pues, los ciudadanos, los enfermos que viven en las grandes, cercanos a los grandes hospitales. Y creo que bueno, la televisión debe de ser algo que nos ayude a acercarnos a ese problema y por otro lado, pues también poder abordar otras patologías como son la insuficiencia cardíaca, como es los pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes que son quizá más complejos
que ahora están entrando en estos programas de forma minoritaria y que tiene un gran margen de crecimiento en ese sentido. Es decir, lo que debemos de hacer es primero llegar a todos los pacientes coronarios e ir creciendo en el resto de patologías que ahora mismo pues, se están beneficiando poco de estos programas. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Un placer contar contigo. Ricardo Rivera López, cardiólogo del Hospital Virgen de las Nieves. Un placer haber estado contigo. Gracias. Vale, pues muchas gracias por contar conmigo y encantado de estar aquí. Y estamos con Paloma Cerezo. Paloma es médica de familia, ella es médica de familia del Centro de Salud de Alhama y nos gustaría comentar con ella, que además forma parte del equipo de trabajo del Plan de Salud Cardiovascular en el ámbito de prevención y promoción, un poco eh, el papel de la atención primaria es un elemento fundamental para hacer una buena detección precoz, para trabajar el tema de la educación. Para la salud, para hacer prevención primaria. Eh, son tres cosas diferentes o son dos cosas diferentes, diríamos, pero ¿qué se hace desde primaria y qué crees que se podría mejorar en ese proceso? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Joan Carles, por contar conmigo en esta entrevista. Pues bueno, desde atención primaria se hacen muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer mejor y en ello estamos. Entonces, un poco para contextualizar, me gustaría que separáramos un poco los niveles de prevención. Entonces, como prevención primaria, lo que queremos es evitar que la enfermedad aparezca. Entonces, esos pacientes o esos usuarios no los ve el cardiólogo, no están en el hospital. Son pacientes que están en la calle, en el pueblo, en la comunidad y que vienen a nuestras consultas. Por ejemplo, cuando vacunamos a un niño, con las vacunaciones estamos haciendo una prevención primaria. Pues desde nuestro centro de salud, nuestra enfermera escolar haciendo talleres en los colegios, nuestra enfermera comunitaria haciendo charlas en el pueblo, nosotros mismos hablando en nuestras consultas y haciendo promoción de hábitos de estilo de vida saludables y promoción de salud, podemos hacer esa prevención primaria. Es decir, si yo evito que un paciente fume, puedo estar evitando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en enfermedades cardiovasculares igual. Todo lo que evitemos, esa promoción, ejercicio, promocionar el ejercicio, promocionar la dieta saludable, la dieta mediterránea, eso sería ideal. Si consiguiéramos hacer eso, se necesitarían menos cardiólogos. Luego tenemos un siguiente escalón, que ya sería cuando ya hemos pasado de la prevención primaria, pues sería una prevención secundaria, que es detectar esa enfermedad de forma precoz. Entonces, pues para poner así ejemplos sencillos, pues, por ejemplo, la mamografía detecta pronto el cáncer de mama y mejora supervivencia, así como, por ejemplo, simplificando mucho. Pues nosotros controlando a nuestros pacientes crónicos, por ejemplo, controlando a un paciente hipertenso, tratando a un paciente fumador, intentando que deje de fumar, podemos o diagnosticar pronto una enfermedad como una angina de pecho, enfermedad cardiovascular estamos hablando, podríamos una hipertensión bien controlada, evitar una insuficiencia cardíaca y que ese paciente evitarle ingresos, enfermedad, más morbilidad. De nuevo, evitar que visite al cardiólogo y al final es salud para nuestra población, para nuestra población. Y luego ya en cuanto a la prevención terciaria, pues nosotros intentamos que esos pacientes que ya tenemos enfermos en las consultas, que es lo que más, los que más vienen, los que más como médico veo yo, porque a lo mejor en otros escalones funciona más trabajadora social, enfermería, etcétera, pues intentar que esas enfermedades pues que no se compliquen. Pues pacientes que ya han tenido un infarto, pues que hagan su rehabilitación cardíaca, intentar con ellos pues mejorar su funcionalidad y evitar que vuelvan a aparecer nuevos eventos. Entonces, básicamente, en todos esos escalones trabajamos en atención primaria. Y de alguna forma, eh, el tema de la relación médico-paciente, que en esa relación, ¿cuánto de los temas salen? ¿Cuántos de los temas deberían salir? ¿En qué podemos ayudar en qué puedes ayudar tú como médica de familia en ese proceso de atención o en algún caso de seguimiento de pacientes que han tenido un infarto, o tienen una insuficiencia cardíaca y necesitan un seguimiento? ¿Cuál es el papel de esa relación médico-paciente para ayudar a mejorar la adherencia, hacer un seguimiento adecuado? ¿Cómo es ese papel? Bueno, el papel es fundamental. Primero, que tengas a tu médico de familia, que haya una longitudinalidad
que haya un conocer al paciente y que haya una relación de confianza. Porque si el paciente confía en ti, va a acudir a las revisiones, va a tomar el tratamiento y luego se sacan muchas cosas cuando tú conoces a tu paciente. Un ejemplo del otro día en consulta. Yo tengo un paciente diabético que ya lo conozco, que venía al control analítico a ver su hemoglobina glicosilada. Bueno, vale, era una hemoglobina glicosilada que no estaba en rango, estaba en 7,6 y era un paciente que yo lo vi y era un paciente con una obesidad. Entonces, ya tenía fármacos y yo le dije, venga, esto lo tenemos que abordar no solo intensificando el tratamiento con fármacos. Digo, ¿qué estás comiendo? ¿Qué haces? Este es un hombre que es viudo y tiene 73 años y cocina para él. Dice, no, pero si yo como bien, le dije, cuéntame lo que comes. Y me dijo, pues ahora iba a comprar y me enseñó la lista de la compra de lo que iba a comprar. Eso lo hace porque nos conocemos, porque yo soy su médica de cabecera. En su lista para comprar había melocotón en almíbar, todos los días de postre que tomaba melocotón en almíbar, un paciente diabético, una lata de melocotón en almíbar. Tenía yogures con azúcar, tenía zumo. Pues hablé con él y le dije, Pedro, yo te prometo que si tú estas 4 cosas no te las compras, tú en 3 meses has perdido 3 o 4 kilos. Pues vino, cumplió el compromiso y los ha perdido y los sigue perdiendo. Y viene a que le pese, a ver cómo está, a traerme la lista de la compra, lo estoy haciendo bien. Entonces, eso si no es tu médica de cabecera con la que tú tienes confianza, no saca. Y estamos hablando de lo más básico, que es que al final es alimentación saludable, hábitos de vida. Sin duda alguna. Y en ese sentido también ganan adherencia, es decir, uno de los problemas más importantes de los pacientes, no solo digo, un paciente infartado, un paciente con una insuficiencia cardíaca, es que se adhieran al tratamiento, que no, al tratamiento no solo farmacológico, sino también a los consejos. Eso que comentabas ahora de la adherencia a que siga los consejos que le has dado a nivel de alimentación es fundamental, ¿no? Es decir, ¿cómo mejorar la adherencia al tratamiento y a los consejos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú, Paloma, desde la consulta? A ver, pues es verdad que lo primero es lo que decimos, conocer al paciente es la base de todo. Entonces, la adherencia al tratamiento, nosotros tenemos la herramienta, gracias a Receta 21, por ejemplo, vemos si el paciente está sacando los medicamentos que le estamos recetando. Entonces, ahí ya está viendo una adherencia directa a fármaco. Yo cuando un paciente me pide renovar, compruebo las dispensaciones, que lo ha sacado, le pregunto, ¿te lo tomas? ¿No te lo tomas? Veo que no saca algo. ¿Por qué no te lo tomas? Es que son muchas pastillas y esto a mí no me hace falta. Yo he tenido pacientes infartados que no se toman la aspirina porque toman muchas pastillas. Luego, adherencia. Venga, analítica, te voy a hacer analítica. Uy, estoy viendo que no tienes. Me viene por un dolor de rodilla. Uy, estoy viendo que hace un año que no sacamos una analítica. Vamos a pedir una analítica para comprobar tus factores de riesgo cardiovascular, cómo va ese colesterol. ¿Tienes citas con el cardiólogo? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pues venga, vamos a ver si tienen las pruebas hechas, a ver qué necesitas. Entonces, al final es también recordarles y ayudarles a que sigan sus revisiones, a que sigan tomándose la medicación, que se sigan cuidando. Entonces, el paciente puede venir por cualquier motivo y yo puedo recordarle, veo en su historial, infarto agudo de miocardio. Oye, ¿cómo lleva el infarto? ¿Cómo te encuentras? ¿Te estás tomando la medicación? Entonces, ese refuerzo también de ir preguntándole les va ayudando mucho. Sin duda alguna. Y a partir de ahí, Paloma, ¿cómo podríamos mejorar? Porque uno de los elementos de mejora de la atención a los pacientes con problemas de salud cardiovascular es sin duda alguna la coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria. ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Qué crees que se debería hacer para conseguir una mejor relación y, por tanto, un mejor abordaje de los pacientes, un mejor seguimiento y, sin duda alguna, una mejor calidad de vida de los pacientes, ¿no? Pues yo creo que es fundamental la comunicación entre primaria y especializada hospitalaria, hacer grupos de trabajo, reuniones multidisciplinares, charlas, congresos, que lo hacemos, y luego una vía muy rápida y muy directa. Nosotros, mi unidad depende del Hospital Clínico San Cecilio, y la verdad es que la relación con el servicio de cardiología en particular, ya que estamos hablando de enfermedad cardiovascular, pues es excelente. Su unidad específica, la unidad de insuficiencia cardíaca, tenemos su número, tenemos su email, nos comunicamos cualquier duda que tenemos con un paciente con ellos y tenemos implantada el sistema de teleconsulta desde nuestro distrito, que la verdad es que ofrece una comunicación
Es verdad que es vía telemática con ellos, pero una vía de información directa, rápida, que contestan rápido. Pues en cuanto, por ejemplo, a un paciente que ha perdido seguimiento a una cita, que tengo duda yo en el manejo crónico de eso, síndrome coronario crónico, el tratamiento farmacológico, si quiero cambiar algo, si he visto que el paciente está peor y se me está escapando a mí, que no es solo una vía en la que ellos priorizan citar a un paciente, en qué consulta lo citan y en qué tiempo, sino muchas veces es una comunicación entre nosotros de mira, este ajuste de tratamiento no lo veo claro, ¿qué me recomiendas? Entonces, es verdad que esa vía es una vía muy buena y muy eficaz para a lo mejor un contacto directo de un paciente en particular. Entonces, yo creo que esa vía complementada con que tengamos grupos de trabajo, reuniones en las que nos vemos las caras, comentamos qué estás viendo tú en tu consulta, qué estoy viendo yo, qué problemas veis vosotros, qué problemas vemos nosotros, pues mira, es que tardáis muchísimo en dar cita a los pacientes, que un paciente se descompensa y desde urgencias yo lo veo y no hay manera de contactar con vosotros. Pues eso al final, las reuniones multidisciplinares es donde se pueden abordar esos problemillas. Pues yo creo que hemos abordado algunos de los problemas que pasan en la salud cardiovascular en Andalucía, en España. Hemos hablado de detección precoz, hemos hablado de prevención primaria, hemos hablado de una buena relación médico-paciente, de la continuidad asistencial, de la longitudinalidad, de ese tener un mismo médico durante años disminuye las visitas a urgencias, disminuye la mortalidad y por tanto eso es Así un es. elemento esencial para la vida de los pacientes y hemos terminado hablando de la mejora de la coordinación entre primaria y hospitales. Te agradezco muchísimo, Paloma, que hayas estado en nuestro Salud con Alma. Un Gracias a placer. ti. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Joan. Estamos con Conchi Cruzado. Hablar de Conchi Cruzado es la enfermera de insuficiencia cardíaca del mundo mundial, diría yo. Ella es enfermera de una unidad de insuficiencia cardíaca en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, pero es una persona que está en la Sociedad Española de Enfermería en Enfermedades Cardiovasculares. Está en todo, diría yo, ¿no? Y por tanto, persona clave en ese ámbito de la salud cardiovascular, ¿no? Me gustaría que un poco nos contaras un poco el papel de las enfermeras en las unidades de insuficiencia cardíaca o las unidades de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es ese papel de la enfermera? Bueno, pues las unidades de insuficiencia cardíaca están formadas por equipos multidisciplinares, ¿no? Y la enfermera, no voy a decir que somos la más importante, pero sí tenemos un papel protagonista, ¿no? Porque a veces somos la puerta de entrada, ¿no? De esa unidad y la persona de referencia con la que contacta siempre el paciente. El rol pues, viene definido en la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, en la Sociedad Europea, ¿no? Y es variado, ¿no? Las enfermeras, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es el seguimiento de pacientes en consultas, ¿no? Valoramos si ese paciente está estable, o si se está descompensando. Valoramos también la adherencia que tiene al régimen terapéutico, ¿no? Al tratamiento farmacológico. Son pacientes que toman mucha medicación y que a veces tienen muy mala adherencia al tratamiento. También hacemos titulación de fármacos, que se llaman, que es los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, pues tienen que tomar una serie de fármacos a una dosis que recomiendan las guías y el tratamiento lo prescribe el cardiólogo, pero las enfermeras lo que hacemos es que según la tolerancia de ese paciente de la medicación, pues vamos subiendo la dosis hasta alcanzar esa dosis objetivo, ¿no? Y aprovechamos todo este tiempo que seguimos al paciente pues para hacer educación terapéutica, para que conozcan la enfermedad, para que sepan identificar los síntomas de empeoramiento, para que sepan cuándo tienen que consultar con profesionales sanitarios, cuándo tienen que acudir al centro sanitario, a urgencias, porque lo que presentan son síntomas de descompensación grave y todo eso además siempre intentando implicar al familiar, ¿no? Porque el familiar también es parte de la enfermedad, ¿no? Y luego, pues eso, pues yo digo que somos protagonistas porque somos un poco los que coordinamos, ¿no? El equipo, ¿no? Como el paciente accede a nosotros, pues nosotros contactamos con el médico si vemos que necesita una visita por parte del cardiólogo o o le ayudamos con alguna cita para alguna prueba, en fin, muchas cosas. Que el papel fundamental es un papel de apoyo al diagnóstico, sin duda alguna, y de seguimiento, un papel fundamental. El seguimiento, hablabas del tema de la adherencia,
ese papel de la enfermera en la adherencia al tratamiento, a los consejos, es fundamental, ¿no, Conchi? Sí, es fundamental porque en los pacientes con enfermedades crónicas, bueno, los artículos publicados hablan que hasta un 50% de los pacientes no toman, no tienen adherencia al tratamiento farmacológico, ¿no? Las causas pues son diversas. A veces porque ese tratamiento es muy complejo, entonces hay que ayudar al paciente a reconocer el tratamiento y a tomar el tratamiento de forma correcta. Eso es algo que hacemos continuamente las enfermeras, lo que se conoce como conciliación de la medicación, ¿no? Confirmar que el paciente se toma el tratamiento prescrito, en la dosis prescrita y en el horario más o menos recomendado, porque te puede ver el mejor cardiólogo del mundo que si tú no te tomas el tratamiento, ese no va a hacer efecto, ¿no? Eso es un tema importante, pero también en estos pacientes con enfermedades avanzadas, con muchas comorbilidades, ¿no? El régimen terapéutico, la dieta, el ejercicio, vienen arrastrando otras cosas. Empieza y le dice, tiene que comer sin sal, ya, pero es que también tengo que comer sin azúcar porque soy diabético. También tengo que comer sin grasas porque también me dio un infarto hace unos años. Por eso digo que el régimen terapéutico es muy complicado y es importante que haya alguien ahí que acompañe al paciente, que acompañe a la familia para incorporar todos esos cambios en el estilo de vida y para mejorar la adherencia, que es fundamental en estos pacientes. Y en ese sentido, la mirada enfermera, la mirada de las enfermeras, la mirada tuya es fundamental en eso, porque acompaña, ayuda, da consejos, permite mejorar la adherencia, hace que el seguimiento de las consultas diversas de los profesionales sea la adecuada. Es decir, es aportar una mirada enfermera a ese proceso, ¿no? Bueno, claro, es que es así. Yo creo que eso es lo que aportamos las enfermeras en general cuando vemos al paciente crónico. Nosotros no estamos viendo un paciente con fallo cardíaco. Lo que estamos viendo es una persona que tiene una insuficiencia cardíaca y que además tiene otra serie de comorbilidades, ¿no? Estamos viendo a una persona que tiene un régimen terapéutico complejo, a una persona que además esa enfermedad es una enfermedad que tiene un impacto alto y emocional y social. A veces tienen que dejar de trabajar y claro, pues hay gente, yo que trabajo en un hospital me doy de baja y sigo cobrando, pero hay gente que si no puedo seguir trabajando, eso también afecta a mi casa y a mi familia y a otras cosas, ¿no? Y también afecta, como digo, al núcleo familiar, porque también afecta a la pareja, afecta a los hijos, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos las enfermeras, ese impacto que tiene la enfermedad, ¿no? Que no es ese cuidador, ¿no? ¿Qué edad tiene? Si es una persona mayor, porque a veces quien está llevando el cuidado es una persona también de 80 y tantos años, ¿no? Que no hay ayuda. Eso, un poco mirar algo más de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Ver qué barreras o qué problemas tiene esa persona para adaptarse a la enfermedad, para cumplir o para tener una buena adherencia a ese régimen terapéutico e intentar ayudarle y acompañarle para superar todas esas barreras, ¿no? Y luego otra cosa que también yo veo últimamente, que hacemos mucho, yo creo que las enfermeras, ¿no? Es acompañar al paciente por el sistema sanitario, ¿no? Yo creo que el sistema sanitario es algo que se ha convertido como, es algo muy tórpido, ¿no? Hay demasiada telemedicina, demasiada consulta telefónica, virtual, se confía mucho en las redes sociales, en las redes sociales quiero decir, en aplicaciones, ¿no? O hay que pedir la cita por internet, o tenemos el Clip Salud, pero yo lo que veo cada día es que las competencias de alfabetización en salud que tiene la población, o por lo menos la población que yo tengo, no llegan ahí y los ves perdidos por el hospital porque hay una cita que no saben dónde van a reclamar, y eso también lo hacemos, ¿no? Acompañar al paciente a transitar con esa enfermedad crónica por el sistema sanitario, ¿no? Hay, es decir, por tanto, un papel de acompañamiento fundamental, pero también un elemento en su salud. Es decir, el papel de la enfermera también ayuda a reducir descompensaciones, ayudáis a reducir hospitalizaciones. Cuéntame un poco en ese sentido, porque creo que es algo que es fundamental ponerlo en valor, ¿no? Sí, claro, eso además no lo digo yo, eso hay cantidad de evidencia científica, ¿no? Hay muchos artículos que hablan que cuando los pacientes con insuficiencia cardíaca están en seguimiento en un programa estructurado en una unidad de insuficiencia cardíaca, se puede conseguir hasta un 30% de reducción de esos reingresos. Estamos hablando de un 30% de reducción de ingresos, ¿no? Es algo que es importante, es decir, que no estamos hablando de cualquier cifra. Y bueno, ahí, pues, ¿qué aportamos las enfermeras? Pues como digo, hacemos muchas cosas las enfermeras en las unidades para
para reducir esa alta tasa de reingreso, ¿no? O que ese paciente se mantenga estable. Pues mira, una cosa que hacemos fundamental es garantizar la transición al alta, ¿no? Los pacientes cuando están ingresados por insuficiencia cardíaca, nosotros los visitamos en la unidad de hospitalización, se les da una serie de recomendaciones básicas, se les explican los síntomas de empeoramiento y además les facilitamos un teléfono de la consulta nuestra con la enfermera, donde ellos pueden consultar si tienen algún problema con el tratamiento al alta y donde ellos además si aparecen de forma precoz esos síntomas de descompensación, pues no se tienen que ir a una urgencia, sino que van a llamar y le vamos a decir qué hacer y si es necesario los vamos a ver en la consulta, ¿no? También tenemos programas de seguimiento, que yo creo que eso muchas veces no lo sabes, de telemedicina, pero de telemedicina bastante real, ¿no? Nuestros pacientes tienen muchos de ellos dispositivos como marcapasos, TRC, y hay muchos programas que facilitan ya un seguimiento de la insuficiencia cardíaca a través de ese DAI o de ese TRC, ¿no? Son algoritmos matemáticos que cuando el paciente tiene un empeoramiento, pues en un programa que tenemos nosotros salta una alerta. ¿Y qué hacemos las enfermeras? Pues llamamos al paciente, confirmamos que está peor, que está empezando a descompensarse, ajustamos el tratamiento diurético, lo volvemos a llamar al cabo de unos días y vemos si ha funcionado. Si el paciente lo que presenta son síntomas más graves, pues lo que hacemos es que gestionamos una cita presencial con el cardiólogo, ¿no? Por eso digo que es verdad que hacemos mucha actividad y luego el hecho en sí de que el paciente se tome la medicación, tenga una buena adherencia al régimen terapéutico, enseñarle a ellos a identificar esos signos, ¿no? Te llama, es que llevo unos días que el peso, yo no sé lo que le pasa, o es que tengo el pantalón que me aprieta, o tengo que dormir con más almohada. Le ajustamos los diuréticos ahí cuando está empezando la descompensación o cuando vienen ya urgencias, que a veces necesitan una cama en cuidados intensivos, ¿no? Y luego también ayudamos con el hecho de optimizar el tratamiento farmacológico. Es decir, si un paciente con insuficiencia cardíaca conseguimos optimizar el tratamiento, es un paciente que va a tener un mejor pronóstico de su enfermedad y que va a tener menos descompensaciones, ¿no? Sin duda alguna, la enfermera es el eje del seguimiento de esos pacientes. Es evidente que sin una enfermera como tú, es evidente que los pacientes se descompensarían más, habría más ingresos, habría más personas en urgencias y probablemente con muchos más problemas, ¿no? Eso es un elemento esencial, por tanto, el trabajo de enfermeras como tú, ¿no? Que siempre yo digo que es la enfermera perfecta en ese sentido. Déjame preguntarte, alrededor de eso, ¿qué mensaje darías a un paciente o das a un paciente recién diagnosticado, ha tenido un infarto o tiene un proceso de insuficiencia cardíaca, el que sea, ¿no? Un problema cardíaco. ¿Cuáles serían tus consejos? ¿Qué consejos les das, Conchi? Bueno, nosotros cuando viene un paciente con un diagnóstico, los consejos que le damos siempre es pues, lo que te he dicho, ¿no? Que se tiene que pesar, que se controle los síntomas de descompensación, que es importante la adherencia al tratamiento, todo eso. Pero yo realmente cuando viene un paciente de nuevo, cuando un paciente viene recién diagnosticado, lo que me gusta es preguntarle cómo se siente. Porque es verdad que eso a veces se nos olvida y la enfermedad tiene un alto impacto y además a veces se los preguntas al paciente y hay pacientes que se emocionan porque tiene miedo. La enfermedad cardíaca a veces uno tiene la sensación de que se va a morir, de que no te vas a despertar, de que... Por eso digo que también tiene un impacto emocional, ¿no? Y entonces ahí pues lo que le dices al paciente es que él tiene una enfermedad crónica y que es verdad que es una enfermedad seria, pero que estamos ahí para ayudarle, para acompañarle, que hay muchos tratamientos. Yo siempre hay una cosa que les anima mucho, les digo, yo tengo aquí pacientes que los conozco desde hace 30 años que llevo yo en cardiología, ¿no? Porque eso les da a ellos mucha seguridad, ¿no? Cuando empiezan a leer información sobre la insuficiencia cardíaca, empiezan, es que ponéis en un papel en la puerta que me voy a morir en 3 años, que no, que tú tranquilo, que si hacemos las cosas bien, pues yo digo que esa parte emocional a veces no está, no está, cuando miran las guías del paciente siempre dicen lo mismo, que se pese, que se tome las pastillas, que se tome la tensión, que controle pues eso, la cantidad de líquido que toma, la cantidad de sal, eso está en todos sitios, ¿no? Pero yo creo que el paciente cuando está recién diagnosticado necesita sentir que es una persona, no un enfermo, y ya digo, y acompañarlo en ese proceso de enfermedad, ¿no? Él y la familia, porque ya digo que es una enfermedad que tiene un alto impacto también en relación con el cuidador. Y yo ahí, lo que sí es verdad que también ayuda mucho a los pacientes son las escuelas de pacientes, ¿no?
Nosotros tenemos una escuela de pacientes y a mí me encanta que vengan, ¿no? Porque por mucho que tú le digas, al final, cuando ellos se ven allí todos juntos y empiezan a compartir experiencias, yo creo que eso les da otro concepto de lo que es tener insuficiencia cardíaca, ¿no? A veces se relaciona con pacientes mayores, con pacientes que se van, que se mueren pronto, pero cuando tú llegas allí a una escuela de pacientes de insuficiencia cardíaca y ves, yo he visto un niño de 16 años, ves a un chico de 22, ves a gente que hace deporte, a gente, yo creo que eso les anima un poco a ver eso, que son un paciente con una enfermedad crónica, pero que no son un enfermo, que es algo importante. Pues yo creo que nos has dado claves fundamentales del papel de la enfermera, de las necesidades que tienen, de ese apoyo emocional tan importante que has comentado, ¿no? Y que sin duda alguna un paciente cuando ha tenido una enfermedad cardíaca es evidente que se le cae el mundo encima muchas veces y necesita apoyo, necesita saber qué hacer y qué no hacer, necesita apoyo también, como decías muy bien, quien les cuida, sus familiares, porque eso es lo que hace que el proceso de seguimiento sea mejor y su vida y su calidad de vida sea, sin duda alguna, muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias, Conchi, por haber estado en este Salud con Alma. Un placer. Sí, pero yo quería decir que no soy la única enfermera, que en general hay muchas enfermeras, es verdad que de práctica avanzada en las unidades de insuficiencia cardíaca, pero que también hay enfermeras en cuidados paliativos y en muchas unidades. Yo creo que hay que poner en valor lo que aportan las enfermeras al sistema sanitario, que muchas veces no se nos reconoce. El paciente sí lo reconoce, pero el sistema sanitario creo que valora poco a las enfermeras. Pues nosotros sí que valoramos a las enfermeras, Sí, como sí, sabes siempre. tú, y por eso nos gusta que en nuestro programa siempre haya enfermeras que cuenten ese papel, no solo teórico, sino práctico, diario, como es el que tú haces. Muchísimas gracias, Conchi. Muchas gracias a ti siempre por contar con nosotras. Y estamos con Julia Quevedo. Julia es directora asistencial en el Servicio Madrileño de Salud y es presidenta de la SEDAP, de la Sociedad Española de Directivos en Atención Primaria. Y me gustaría un poco, la SEDAP ha hecho un documento para la implementación de la estrategia de salud cardiovascular a nivel de atención primaria. Cuéntame un poco las claves de ese documento, Julia. Bien, buenas tardes, Carles. Gracias por ofrecerme este momento para poder contaros. Pues verás, el documento de la Estrategia de Salud Cardiovascular del Ministerio, que es un documento estupendo y súper amplio, en el que nosotros lo que tratamos es de adaptar esa gran estrategia al ámbito de atención primaria, donde fundamentalmente girábamos sobre esos ejes que ya definía la Estrategia de Salud Cardiovascular, pero nosotros poniendo en foco en la prevención primaria, que es la parte del ámbito de la educación sanitaria como parte fundamental del ámbito de primaria, la continuidad asistencial como parcela princes para hacer esa transición de enfermos de un ámbito al otro de una forma fácil, la capacitación de los profesionales en un ámbito continuo para la prevención de riesgo cardiovascular y la capacitación de la ciudadanía, es decir, la educación sanitaria de una forma permanente y persistente debe estar presente porque si el ciudadano no es partícipe de la propia prevención no llegamos a nada. Y lo que queremos es que para tener un sistema sostenible tengamos unos ciudadanos capacitados y unos profesionales a la altura, ¿no? Entonces nosotros tratamos de adaptar el gran documento en objetivos concretos, ayudando a implementar estas partes de educación sanitaria y sobre todo de transición en los procesos de altas o de entre ámbitos asistenciales. La realidad es la estrategia del Ministerio de Sanidad sobre ámbito de salud cardiovascular es muy amplia y por tanto es evidente que el hecho de aterrizarla al papel de la atención primaria es fundamental, ¿no? Un elemento muy importante es el tema del seguimiento de los pacientes, ¿no? Hablando con los cardiólogos, plantea la necesidad de que el seguimiento entre primaria y hospitalaria sea mejor y más fácil, ¿no? ¿Cuáles serían tus claves para poder hacer un mejor seguimiento de los pacientes?
Bueno, yo creo que primero hay que marcarlos, los pacientes hay que marcarlos, hay que estratificarlos, de alguna forma conocer cuál es el riesgo más o menos, porque a todos los pacientes no podemos hacer el seguimiento de la misma manera. Cuando hay una alta hospitalaria, porque ha habido un evento cardiovascular, que ya hablamos de una prevención que ya secundaria, porque ya ha existido, en esos casos debe haber una comunicación muy... que tenemos herramientas. Hasta ahora ha sido difícil, porque si te digo que funciona la continuidad asistencial y que ha estado perfectamente solucionado, sería mentira, ¿no? Estaríamos fallando, pero es verdad que hoy por hoy hay una gran conciencia, tenemos herramientas digitales que nos ayudan a que esa transición sea más fácil, tenemos mecanismo de e-consulta para poder trasladar la información directamente al profesional que quieres para saber cuál es el seguimiento que quiero con este paciente, ¿no? La guinda fundamental es la comunicación, hacer fácil esa comunicación, pero tenemos que marcar esos pacientes que queremos que no se nos pierdan y para eso hay que estratificar y tener un riesgo asumido con unos pacientes o con otros. Y en esa línea, los pacientes crónicos cardiovasculares Sí, son pacientes que se ven desde primaria, sí. básicamente. Es la línea de seguimiento con derivaciones a los cardiólogos, a las unidades de cardiología, a enfermería cardiológica también. Un poco esta gestión de los pacientes crónicas, ¿qué necesita para mejorar, para que los pacientes tengan una mejor atención? Pues a ver, lo que he dicho, yo creo que el fundamental es marcar el paciente, saber que es un riesgo alto o intermedio para hacer un seguimiento perfecto, tener profesionales en el hospital que conozcan las profesionales de primaria para poder hacer ese camino fácil. Tiene que haber un profesional hospitalario referente de ese paciente, una enfermera hospitalaria de las unidades también referente del paciente y luego en primaria tenemos o el propio médico del paciente o la enfermera gestora de casos que es la que asumiría el papel de vehiculizar al paciente. Ahora está usted aquí, ahora me corresponde a mí hacer el seguimiento telefónico, revisión de su bioquímica o de sus marcadores de riesgo, de su tensión arterial y ya me corresponde a mí. Si hay una descompensación, el camino es al contrario. Yo comunico al ámbito hospitalario a través de un circuito establecido, porque con estos pacientes crónicos sí que tenemos un circuito de crónicos más complejos por el que vamos en un camino más directo. ¿No funciona al 100%? Claro que no, pero yo creo que es que ahora mismo en los ámbitos en que nos movemos, las herramientas sobre todo van en este sentido, ¿no? Que haya un vehículo bidireccional de poder, cuando está bien, está en primaria, le veo en su casa, le veo en su domicilio, veo cuánto tiempo y cómo está, y cuando se me descompensa, tengo la llamada al otro lugar para ver si voy a un hospital de día o voy simplemente a ajustar una medicación con e-consulta. Y, y- y para mejorar la adherencia terapéutica, ¿qué hacer? ¿Qué cosas hacer para mejorar la adherencia terapéutica a los consejos, al tratamiento farmacológico, a los diferentes estilos de vida que se plantean a ese paciente? Bueno, pues claro, lo más difícil de todo en este mundo es cambiar los hábitos de vida. Esto es lo fundamental. Por eso la educación sanitaria, cuando parte en la edad adulta y con unos hábitos adquiridos, es tan difícil de mantener, ¿no? Esto tiene que empezar desde el colegio y con una introducción perseverante en cuáles son los hábitos saludables. Una vez que hay que deshabituar por completo, pues claro, hay que hacer las cosas fáciles. Y si esto incluye una medicación, pues la medicación debe ser lo más simple posible. Es decir, si necesito después de un evento, porque ya estábamos hablando no una primaria, sino casi una secundaria, si necesito poner 3 fármacos, voy a hacerlo fácil. Si conozco el perfil del paciente, sé que es un paciente que se me va a despistar, que enseguida se me va a perder, no le voy a dar 3 pastillas, le voy a dar una, ¿no? Voy a intentar que sea fácil en la consecución de unos objetivos, que no le ponga caminos difíciles porque ya sé que le está costando mucho cambiar esa herramienta de vida. Y para mejorar, ¿en qué influye una relación continuada, que haya una longitudinalidad en la atención por parte del médico de familia, que esa relación médico-paciente sea la mejor posible? ¿En qué influye en una buena atención, que los pacientes se sientan bien atendidos y hagan un seguimiento mejor de la terapéutica planteada?
Bueno, pues por supuesto la confianza. Cuando tú llegas a un nivel de conocimiento de tu paciente, de tu perfil de paciente, que porque esta educación personalizada, digamos, ¿no? No le puedes contar lo mismo a una persona de un alto nivel educativo, que ya viene con sus cosas predispuestas, con su evaluación a través de la IA o de Google, de cosas que tiene que hacer y que no, y que te hace preguntas muy tal, a una persona a la que tienes que caminar con él. Ya no solo el médico de familia, sino por supuesto la enfermera de enfermera familiar y comunitaria es la que tiene que hacer el seguimiento de esos hábitos terapéuticos, o sea, esos hábitos alimentarios, y a veces eso pasa por que tenga confianza contigo y que te traiga la lista de la compra de lo que ha ido a comprar y tú le ahí sobre le corriges, incluso sobre marcas concretas. Las muy buenas enfermeras de atención primaria hacen ya tienen alimentos marcados como saludables, no saludables, y si tú le pides la lista de lo que va a comprar, le dices, bueno, pues en vez de comprar esta marca, compra esta otra, que tiene, ya han hecho una evaluación nutricional de qué cosas son las convenientes, a veces no más caras, pero sí más adecuadas. Entonces, la confianza absoluta, como si yo como hiciera la compra para mí, ¿no? Pues, por ejemplo, empezando por ese hábito de que es comprar, que es hacer la compra para comer todos los días, es la parte más sensible. Y por supuesto, a la hora de llegar con mensajes claros, conoces a su familia, conoces el entorno, vas a ser capaz de influir de una forma más directa y cuando le conoces a lo largo de los años y del tiempo, ¿no? Porque no es nadie que llega de repente, sino que te he visto desde que tenías 20 y ahora tienes 40. Con lo cual, fíjate si puedo haber contribuido a que tu salud sea mejor o cualquier duda que hayas tenido me hayas podido consultar. Esto es lo bueno de la longitudinalidad. Lo malo es que no siempre lo podemos mantener y es verdad que los procesos selectivos, la movilidad de las personas, nos hace que tengamos plantillas a veces no tan estables como nos gustaría en esa longitudinalidad de al menos 20 años, que te da tiempo a ver una cohorte tan importante de cosas que han pasado en una vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, la confianza y el saber cómo le tienes que contar las cosas a cada paciente. No es lo mismo la generalidad que la particularidad. Y eso se nota. Y en esa coordinación primaria hospitalaria, en esa coordinación de profesionales del equipo de atención primaria con el equipo del hospital, ¿qué papel tiene que tener como líder de ese proceso la atención primaria? ¿Cuál debería ser el papel para poder ejercer un papel liderazgo mayor y mejor desde atención primaria? Julia. A ver, yo creo que nuestra parte fundamental se trata en la prevención, en la educación sanitaria y la capacitación. Y una vez que detectamos un evento cardiovascular o factores de riesgo acumulados, es cuando iniciamos el camino a la transición a hacer la evaluación completa en el otro nivel. Nuestro liderazgo es conocer las cosas antes de que pasen. El liderazgo es prevenir que los pacientes, que no sean pacientes, sino ciudadanos no enfermos, que podamos abordar previamente. Es un reto muy alto. En salud pública tú conoces perfectamente que debe ser nuestro core, es decir, tenemos que tener no enfermos. No, cuando ya son enfermos, pues ya entramos en otra liga. Tenemos que hacer que cuanto menos enfermos lleguen, mejor. Pues te agradezco muchísimo, Julia, que te hayas acercado a este Salud con Alma. Gracias por estar ahí, gracias por el trabajo de sociedades como la SEDA para ayudar a mejorar ese proceso asistencial tan importante para muchos pacientes como es el paciente cardiovascular. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y así llegamos al final de este Salud con Alma. Antes nuestro Salud a todo el Twitch dedicado a la salud cardiovascular. Hoy hemos recordado que cuando hablamos de corazón, cada gesto cuenta desde la labor diaria de los profesionales sanitarios, cardiólogos, cardiólogos rehabilitadores, médicos de familia, enfermeras del ámbito de la salud cardiovascular y pacientes para que cada persona tome las riendas, tome las decisiones adecuadas en su vida cotidiana. La prevención, el acompañamiento y el seguimiento continuo son nuestras mejores herramientas para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida. Queremos agradecer a los pacientes, a Eima Perteguer, que ha sido una de las personas clave en este proceso, a Tomás Fajardo, que también ha estado con nosotros,
para poder estar aquí trabajando en esta visión de los pacientes, que también es fundamental. La confianza y compromiso es muy importante, y el trabajo en equipo de pacientes, de profesionales de atención primaria con profesionales del hospital en el ámbito de la salud cardiovascular es fundamental para mejorar esa relación continuada, para escuchar todas las vicisitudes de los pacientes, para entender los problemas que tienen los pacientes, desde temas como el estrés a temas más ligados a la alimentación, al tabaco, al ejercicio físico. Por tanto, hacer una atención más cercana, más efectiva. Cuidar el corazón tiene que ser un viaje compartido en el cual necesitamos que todo el mundo reme en la misma dirección. Gracias por estar ahí. Gracias a todo el equipo de Granada Digital, que siempre nos ayuda a que este programa salga adelante. Gracias a Marcos García y a todo el equipo que colabora en Granada Digital. La semana que viene vamos a seguir trabajando, vamos a hacer otro programa alrededor de las vacunas, y por tanto estaremos con profesionales y pacientes trabajando en ese ámbito de la salud. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí.